Vamos a empezar. El acto, como sabéis, lo organiza la tertulia feminista Les Comadres. Entre los muchos ámbitos en que se ocupa de recuperar el trabajo y la labor de las mujeres está el mundo de la cinematografía, donde siempre parece que son todo hombres, pero detrás de las cámaras y delante hay un montón de mujeres, directoras, guionistas, realizadoras, actoras, directoras. Y en el año 96 la tertulia feminista Les Comadres decide dar visibilidad, dar voz y dar sobre todo presencia en pantalla a las mujeres del ámbito de la cinematografía. Y nace así el espacio donde estamos hoy, Pantalla para un debate, que recoge cortos hechos por mujeres. Con el tiempo, como aquí todo se nos queda corto, hasta los cortos, vinieron los largos. Entonces hay también, como sabéis, dentro del Festival de Cine, se amadrina todos los años una película que además se cuenta o bien con la directora, o con actoras, o con lo que sea. Estáis, por supuesto, invitados a ir este año, que no os decimos cuál va a ser la película, porque todavía es un secreto, pero sí podemos anticipar cuál va a ser el siguiente documental que vamos a traer aquí, a este mismo salón de actos, a esta misma hora, el jueves 17 de octubre, lo mismo que hoy va a ser un documental que no tiene pérdida, que es imperdible. Es El proxeneta, de Mabel Lozano, va a estar la directora y lo va a presentar Aida Araujo Fernández. Y hoy tenemos con nosotras a Diana López Varela, que es una nena, no solo porque parezca, sino porque lo lleva. Esto lo parezco, pero no lo soy. Bueno, vamos a entrar en detalles. No vamos a entrar en detalles, que la fecha de nacimiento tenéisla en internet. Trabaja para la televisión gallega como guionista en una productora, pero tiene además un montón de... Voy a leer un poco el currículum para que veáis que pese a ser tan niña, no paró de trabajar. Aquí hay dos libros, los libros no están a la venta, pero podéis hablar con Begoña. Estos dos libros, No es país para coños y Maternofobia. En Los países para coños es una obra de teatro, que tuvo mucho éxito, y el de Maternofobia tiene mucha gracia, porque yo la verdad es que no había reparado en el libro, pero las amigas estos días comentando, y presenta Diana Varela y tal, López Varela, y parece que me quiere sonar, me decía alguna, y digo yo, una siome, tiene un libro, ellas son madres, claro, en cuando digo, tiene un libro, sí, sobre Maternofobia, se sabían todas el título, te conocían por el libro, así que claro, los que ya no parimos no tenemos nada que decir, pero el libro parece ser para las madres, jóvenes madres, les fíes y les nietes de nosotros, que igual puede estar bien. Aparte, coescribió el largometraje de animación Memorias de un hombre en pijama, el largometraje Home ao Can, un documental de Canal Plus, explosión de series, la adaptación en lectura teatral de Pulp Fiction, el documental para la tele gallega de 25 años de cinema galego, la segunda temporada de una web serie, un corto musical super punky, el largometraje Mañana no te olvides, y en 2000, y a mí lo que más me gusta, porque aparte de esto tiene más guiones y programas, pero lo que más me gusta es el congreso que organiza un congreso que se llama As Mujeres que opinan son peligrosas. Eso me encanta. Y que reúne a mujeres columnistas. Luego estaría muy bien que también nos comentara, porque claro, es verdad que las mujeres columnistas y las mujeres que emiten opinión siempre están todavía más apartadas del periodismo, ¿no? Parece que hacemos periodismo de Sálvame o de cotillosos. En 2018 estrena su primer cortometraje como directora, que es lo que vamos a ver hoy aquí, Feminazi, que es una parodia sobre el machismo, fue premio del público en el Orense Film Festival, y es un cortometraje que recurre al humor y a la comedia como antídoto precisamente y como medio para evidenciar todo el absurdo de la brutalidad machista y del machismo. Yo creo que si hay una palabra que realmente utilicen, no sé, yo creo que ¿hay alguien en la sala que no hayan dicho alguna vez eres una feminazi?
Porque yo creo que muy poca gente podría levantar la mano, porque en cualquier momento, a nada que digas, yo creo que es el adjetivo más popularizado del discurso antifeminista, ¿no? Alguien que tenga un discurso antifeminista, si hay una palabra que utiliza como la tora, es la de feminazi, como el mantra, ¿no? contra nosotras. Como sabéis, en los años 90, es una palabra que popularizó Rush Limbaugh a principios de los 90 para referirse a las feministas radicales, las que queríamos no ver más que abortos, que abortar a todo el mundo, ¿no? Una campaña de desprestigio que orquestó tremendo. Y el insulto yo creo que es especialmente grave por 3 razones. La primera es porque equipara el feminismo con el nazismo, que es uno de los periodos más sangrientos y más tremendos de la historia europea, y que yo sepa, pues el feminismo es más bien pacifista. Luego ya veremos si esto ya debe acabar de ser así de una vez y hay que tomarles armas. Pero, de momento, si hay algo realmente pacífico, no hicimos ninguna guerra, no matamos a nadie. O sea, que comparar el feminismo con el nazismo y además nos darnos un sentido que jamás tuvo el movimiento. Pero en segundo lugar, el feminismo es algo que siempre reclama la igualdad, la justicia, la libertad, o sea, todo lo contrario del nazismo, y más si tenemos en cuenta que las feministas acabaron en campos de concentración, que cerró todas las clínicas de planificación familiar y que cortó la cabeza a Hitler a todo el movimiento feminista alemán. O sea que es una segunda anatema, pero todavía hay un tercero, que es la perversión de invertir opresores y oprimidas. O sea, que nosotras somos las que nos matan y encima somos las matarifes. O sea, esto es de estas realmente, de estas distopías que no podemos dar cuenta con ello. Yo entiendo que todo esto hay formas y formas de cambiarlo. Y una de ellas entiendo que es, y vamos a hacer una breve introducción, pasamos al corto y luego ya entramos al debate a saco. Pero yo entiendo que una de las formas de cambiar esta visión del mundo pues es precisamente, hombre, sería mejor entrar en Foro Coches a trapo, ¿no? Pero bueno, si no podemos entrar a Foro Coches, yo entiendo que hacer cortos, como el que vamos a ver hoy, es una de las formas de actuar, y en este caso más desde el humor, ¿no? No perdamos nunca la alegría. Sí, bueno, a veces se pierde, pero también creo que, bueno, yo lo comentaba también en la radio, que es una forma de un poco pues de desmontar los argumentos, es darle la vuelta precisamente a este absurdo, ¿no? O intentar meterse en la cabeza, entre comillas, de una persona, de un tipo normal que llama feminazi a cualquiera que dice algo que a él no le parece bien o que le parece un despropósito, ¿no? Pero luego lo explico más, sí. ¿Y en qué momento, lo único para situar, en qué momento de toda esta vida que tienes llena de actividad, de guiones de nota, dijiste tú, mira, hasta aquí, hago este corto? ¿En qué momento? Para situarnos al empezar. Bueno, pues yo he empezado a escribir en un blog que se llamaba Suspenso en Religión en el año 2012, que tuve, bueno, algunos artículos bastante conocidos. Uno de ellos, que se llamaba Mi coño, iba precisamente en contra del anteproyecto de ley de Gallardón. Todavía no escribía en medios de comunicación, yo había estudiado periodismo, pero como muchas de las personas, mujeres y hombres periodistas de mi generación, pues había encadenado contratos en prácticas y como becaria en diferentes empresas, y al final había acabado trabajando pues en la empresa familiar y no me dedicaba a ello, y entonces escribía un blog y bueno... cuando vi la noticia esta y tal, pues me enfadé muchísimo y escribí Mi coño. Yo ni siquiera me consideraba todavía feminista, y esto fue hace pues 7 años. No sabía tampoco muchísimo, no había estudiado demasiado feminismo en la facultad, ni siquiera las mujeres de mi generación. Y aquel artículo se volvió como muy viral, y aparte de otras lindezas que me soltaron, ¿no? Desde puta, zorra, bla, 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 todos los que habitualmente recibimos una mujer por el hecho de serlo, me empezaron a llamar feminazi con muchísima vehemencia. A mí, claro, era una cosa que me indignaba muchísimo porque, bueno, precisamente, ¿no?, comparar un movimiento emancipador con el genocidio me parecía una cosa, bueno, aparte de ponerme fotos de trozos de fetos, sufrí un acoso brutal, tuve que dejar en aquel momento las redes también, me buscaron por todas partes. Bueno, yo después me repuse de aquello y seguí escribiendo, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo lo pasaba muy mal cuando me llamaban feminazi, y acababa entrando en el debate de explicarle a la gente, como si no lo supiese ya, lo que era el nazismo y lo que es el feminismo, ¿no? Así como un poco de buen rollo, haciendo didáctica, hasta que se me acabó ya el buen rollo y dije a tomar por culo.
Y decidí que yo misma me iba a llamar a mí misma feminazi, que efectivamente era todo lo que ellos pensaban, que quería erradicar a los hombres, cortarles el pene y hacer una bonita convivencia de las mujeres pacifista, porque no había manera de explicarles, ¿no? Esto se parece un poco, o yo a veces lo comparo a lo que hicieron los gays con la palabra maricón, ¿no? Marica, ¿no? De al final, mira, ya me apropio del insulto, ya me resbala lo que me llames, porque pierde su sentido peyorativo. Cuando tú a ti misma te llamas feminazi, obviamente el que te lo está llamando ve que está dando un hueso, que eso no te hace daño. Y aparte de la gente que lo hacía para insultar con toda la maldad del mundo, también es verdad que el concepto se democratizó, ¿no? Y entonces yo tenía parejas por ahí, ligues, tal, y entonces cada vez que iba a una charla como esta en la que estamos ahora, a veces de público, a veces a intervenir, me decían aquello de ten cuidado con todas esas que te vas a acabar convirtiendo en una feminazi. Me decían lesbiana y feminazi, en el corto salen las dos cosas, porque convertirse en lesbiana también es un gran peligro para la masculinidad hegemónica. Pero me decían lo de feminazi y ahí quedaba ese residuo, ¿no? De aquellos chicos aparentemente normales que seguían utilizando el concepto. Y entonces ahí fue cuando decidí hacer el corto, porque, bueno, además yo había tenido una relación de pareja y había tenido una convivencia con un chico. Digamos que esto de la carga mental lo tenía bastante asimilado yo, ¿no? De las tareas domésticas, entonces que recaían siempre en mí, que yo tenía que ser la que tenía que gestionar un poco las labores de casa, y dije, ¿y si creo mi sueño, mi distopía y me convierto en esa feminazi que siempre he querido ser y que no era? Pues por vergüenza serlo, ¿no? Y bueno, ya veréis que el corto es una parodia y una comedia absoluta. Ninguna mujer se va a sentir identificada en la protagonista. A lo mejor sí que acaba deseando serlo. Ningún hombre va a ver que ninguna mujer se parezca a la protagonista, pero sí que los hombres, algunos, se parecen un poco al protagonista, ¿no? Al que acaba creando a la bestia. Y a mí me ha gustado siempre mucho la comedia, yo he hecho mucha comedia, he trabajado mucho en la tele en programas de humor y bueno, me apetecía precisamente la obra de teatro, que el libro no es la adaptación de la obra de teatro, la obra de teatro es una ficción que está en YouTube, que se llama No es país para coños, la podéis ver. Tuvo mucho éxito y después saqué el libro que es un ensayo, pero sí, siempre me ha gustado mucho esto de la comedia, ¿no? De explicar las cosas desde el sentido del humor y aparte me gusta mucho que la gente se ría, ¿no? Porque desgraciadamente no acostumbramos a tener no traemos buenas noticias realmente desde el feminismo, porque el mundo es como es y entonces, bueno, de vez en cuando también necesitamos reírnos, incluso las feminazis. Pues vamos a ver el corto, vamos a disfrutarlo y luego, ya sabéis, vamos a tener un debate donde vamos a analizar los temas claves. Soy feminazi porque el mundo me hizo así, cómo ser una buena feminazi, precauciones a la hora de cortar los collones que no salpique la pared y cosas de feminazis. Que como bien sabido, cenamos niños crudos, no nos olvidemos de los niños, sí. Las feminazis somos muy malas, los terceros martes de cada mes, o sea que nos toca este. ¿Quieres que nos pongamos allí? Muy bien, sí, le voy a dar a... Pues vamos a ver el corto. Diga lo que digan las mujeres, estamos... ¡Ya en guerra! Puta taza rosa. Si follamos un poco, ¿eh? Venga, vamos. Fóllame, penétrame con tu elemento fálico dominante, hazme tuya, poséeme, empótrame, empálame como un holocausto caníbal, que es lo que llevas deseando desde que entré por la puerta de casa. Oye, ten cuidado con esas todas, que son unas lesbianas, ¿eh? A ver si vas a acabar convertida en una feminazi de los cojones. No sé si habrá aprendido. No sé si habrá aprendido la lección. Hay que reírse. Bueno, pues si alguien del público quiere romper la... Bueno, igual se han quedado así un poco flipones. Ya veis que es una comedia. Sí. Comedia absoluta, ¿no? O sea, tampoco es que haya mucho mensaje más allá que reírse del propio concepto, ¿no? Y además yo estoy un poco harta, incluso también desde el propio feminismo, cuando hacemos cine o cuando hacemos teatro, que parece que la feminista siempre tiene que ser la buena y la sensata, ¿no? Y a mí me gustaba también crear ese personaje femenino loco e insoportable y, o sea, tenía ganas de crear esa
esa feminazi malvada, ¿no? Que tira rutios y eso. Que mata a niños, que se presenta allí en la escuela, en la puerta de la iglesia ensangrentada y los asusta y tal. Y bueno, era un poco mi idea. Seguramente a día de hoy no lo habría hecho así, ¿no? Porque bueno, al final este guión es del año 2014, aunque lo rodé en 2017 y lo estrenamos el año pasado, con muchas dificultades, aunque parezca que no. Sí que se hizo una campaña de Berkami, pero prácticamente lo financié yo todo, y esto es algo que me preguntan siempre. Este corto costó 3.000 y pico euros, aunque parezca que no cuesta nada. Le pagué a todo el mundo, que es algo de lo que estoy bastante orgullosa, que la gente no suele pagar, y para mí era muy importante pues que el equipo técnico fuesen mujeres, que a veces no es fácil dentro del audiovisual. En algunas profesiones como guionistas somos más, incluso directoras de foto, pero por ejemplo en el tema de sonido y ayudante de sonido hay muy poquitas chicas. Las que hay, desgraciadamente, abandonan el barco muy pronto porque no las dejan currar. Y bueno, para mí eso también era hacer política, ¿no? Más allá del corto, ¿no? Juntarme con un grupo de chicas que hiciesen audiovisual y poder hacer un proyecto en que todo el equipo técnico fuesen mujeres. Curiosamente, las 2 personas de producción, 3 son chicos, que es el trabajo que suelen hacer las mujeres en audiovisual, ¿no? Que es labor casi más de secretaría y de esto. Y nada más, no sé qué más sí, contar. pues la verdad es que los actores en Galicia son muy conocidos, tanto Fernando González como Laura Míguez, de una compañía de teatro que se llama El Maquinario Teatro. Son muy buenos y bueno, hacen mucha tele también y son encantadores, y desde el principio pues estuvieron a favor de obra, que se dice. Pues sí, la verdad es que tiene gracia porque el personaje de ella, cuando se pone así muy furibundosa, ya sabéis cómo son las características de las feminazis, ¿no? Las feminazis se distinguen básicamente porque son... Esta, por más fea que se pusiera, claro, no puede evitarlo porque es muy guapina la actora, ¿no? Pero son feas, o como las pintan en aquel momento, son feas y corpulentas y con mucho bigote y siempre con el ceño así fruncido y cara de malas, y la estética, por supuesto, es masculina, una estética masculina entendida siempre como algo negativo, ¿eh? Y luego, evidentemente, que era lo que esta era, intolerante, autoritaria, sí. quitarle al hombre todos los privilegios, el sofá, el mando de la tele, la sexualidad manipuladora, y sobre todo... Ya no vamos a poder, ni, es esto que dicen los hombres, ya no vamos a poder ni ligar, ni echar un polvo, ¿no? Ya no vamos a saber ni cómo echar un polvo, porque es como esto del feminismo, pues aquí tenéis, ¿no? Sí, tú tienes en una entrevista, dices tú, que prefieres que te cuestionen por representar una amenaza al status quo que te tilden de pringada o de sumisa. Sí, bueno, al final siempre estamos en estas, ¿no? Está claro que no puedes contentar a todo el mundo, ¿no? Y a veces yo cometí ese error también, sobre todo cuando empezaba a escribir. Al final te fastidia, incluso gente que admiras, hombres que te leen y te dicen, ay, pero qué radical eres. Bueno, aparte de entender fatal el concepto de radical, ¿no? Que las feministas sabemos muy bien lo que es. Si es que no se puede ser así, porque claro, no sé qué. Incluso, bueno, para no quedar un poco señalada, ¿no? Así también en determinados entornos y tal, intentar rebajar el tono, contentar a todo el mundo, pero está claro que no se tiene que contentar a todo el mundo. Bueno, el feminismo es política, ¿no? Y igual que yo soy una persona de izquierdas, que es obvio y evidente que lo soy, que para mí va de la mano, aunque Inés Arrimadas crea que no. Está claro que mi postura es feminista y va a haber a muchas personas que les moleste, porque el feminismo cuestiona el sistema, ¿no? Y aunque esto sea una comedia, sí que otras muchas cosas que he escrito, por ejemplo, mi segundo libro y el primero también, cuestionan un sistema, el papel de la mujer en el mundo y el papel del hombre. Pues ya que te tenemos aquí, podemos aprovechar y empezar para que nos cuentes un poco de tus... Sacamos el mercadillo. Sacamos el mercadillo. Entonces, si nos quieres contar un poco, primero de No esperar coños y luego de Maternofobia, pues seguro que el público asistente estaría encantado de saber, antes de seguir destripando el yo no tema sé si alguien quiere preguntar algo, ¿no? Para hacer esto un poco más, no sé, sí, no esté yo aquí largando simplemente, sí. Que decía yo que si el vídeo lo habías pasado con gente joven, porque aquí la media es un poco alta, y si algún chico se había quejado de cómo lo representabas ahí, o te había dado la enhorabuena por cómo representas a las mujeres, dándole la razón al fin, ¿no? No, la verdad que sí que es verdad que normalmente a los pases viene gente más joven, pero todo el mundo se ríe mucho, la verdad. En todo caso, sí que me han dicho algunos hombres, joder, ¿cómo te has pasado, no? Haciendo a la tía, ¿no? Porque tampoco serán así, ¿no? Como ya me decís, sí, no has pillado la ironía, ¿no?
Pero no, con el hombre no, yo creo que muchos se sienten identificados. Mira, hay conversaciones literales, ¿no? Esto de... Yo tenía un perro, un perrito macho que quería castrarlo porque, bueno, el pobre al final se acabó muriendo atropellado porque se escapaba siempre de la finca porque iba detrás de las perras. Y mi expareja me decía eso, pero ¿cómo le vas a cortar los huevos al perro, no? Es que... Y estuvimos como mucho tiempo así discutiendo, ¿no? Yo creo que al final era como un símbolo de masculinidad, ¿no? De pobrecillo, ¿cómo le vas a hacer eso al perro, ¿no? Estoy seguro que si la perra fuese hembra la habríamos esterilizado sin más miramientos, pero como el perro era varón, ¿no? Era como... Se sentía identificado. Como la extensión de su masculinidad, ¿no? Algo así pasaba. Y luego estos comentarios de feminazi, lesbiana y del miedo y a ver qué hacéis, ¿no? En esas reuniones feministas, pues sí que me ha pasado con varias personas. Entonces yo creo que en general no les sorprende porque este tipo de hombre, ¿no? Que además te dice qué va a hacer y no hace y se echa a dormir y pasa de todo, es bastante habitual, por lo menos entre las mujeres de mi generación. ¿Tenéis los poco enseñados? ¿Tenéis los poco enseñados? Sí, sí. A ver, tú en realidad lo planteas como un tema de acción-reacción. Te vuelves inevitablemente en este contexto de pareja, que ya veo que el vídeo también tiene un punto catártico y terapéutico, la relación, o sea, el volverse, muchas mujeres yo creo que se pueden volver feministas precisamente como reacción ante estos comportamientos machistas, que es un poco como tú lo planteas, ¿no? Ella sale de casa y aparece como tan normal, si vida es vida, y de repente ante esa enfurece, inacción, ¿no? Ya llega un momento en que se cansa, que se lo toma como decía, esto hasta aquí podemos llegar. Sí. Bueno, yo creo que el feminismo a todas nos llega un poco como reacción, ¿no? O sea, te lo puedes aprender, pues sí, en las facultades, sí, pero creo que te llega un poco como reacción cuando te das cuenta de que el mundo no es justo para las mujeres y que los hombres no son muy justos muchas veces, a veces sin darse cuenta, con las mujeres. Yo creo que a mí por lo menos me llegó como reacción, ¿no? Y a veces somos muy tolerantes también, pues eso, en las labores domésticas y cometemos el pecado, ¿no? A veces de ser mamás en vez de parejas, y lo hacemos muchas veces las mujeres jóvenes también, ¿no? Parece que no lo aprendemos, ¿no? Que no acabamos de aprender esa cosa de dejadlos que lo hagan a su manera, aunque lo hagan mal, ¿no? Y este sí que es un... Es que jóvenes o viejas es un poco la educación que se nos da de pequeños. O sea, los catálogos de los centros comerciales todavía siguen viniendo con sus páginas azul, con sus páginas rosa. Todavía oyes en el parque, no hagas eso que eres de nena, no llores que eres una nena. Ese juegos de niños, ¿a dónde vas? Y todavía se están escuchando los tópicos que inevitablemente influyen. De todos modos, tú estás en un ámbito que es o frecuentas un ámbito que es el del cine, donde hasta hace poco hay miles de casos de abuso, de violación, Esto en las nuevas generaciones, como es la tuya, ya desapareció. ¿Tú encontraste en toda tu trayectoria, te sentiste en algún momento con ese punto de ninguneo, de acoso, de dejarte de lado por ser mujer, de decirte, bueno, sí, nena? A ver, es cierto que mi posición es diferente porque yo no soy una persona que normalmente salga delante de la pantalla, no vivo, digamos, de mi físico, o sea, soy una persona que escribe, que estoy con equipos más grandes y yo no puedo decir que yo haya sufrido acoso y tampoco lo he visto en las actrices, pero creo en las personas que dicen que lo hay, ¿no? Y en Galicia hay una mujer en concreto, una actriz que lo ha denunciado. Y por supuesto me la creo, o sea, claro que me la creo, ¿no? Y sin embargo seguro que está muy cuestionada, ¿no? Está muy cuestionada en el ámbito profesional, cuestionadísima. Claro, porque esto es lo que pasa. Yo creo que nadie se mete en ese berenjenal de denunciar si no es verdad, porque tienes todas las de perder, es decir, esta industria al final te penaliza, ¿no? Y los productores son quienes son, y meterse en ese jardín yo creo que es porque realmente ha pasado, ¿no? Vamos, pero esto yo es que no lo cuestiono nunca lo he cuestionado, ¿no? Es como esto de que denunciamos por placer casi, ¿no? Yo creo que pocas mujeres habrá que no hayan sufrido algún tipo de agresión sexual, o si nos paramos a reparar las relaciones que hemos tenido, casi todas hemos sufrido algún tipo de violencia sexual. Todas o casi todas. Llamémosle violación o llamemos que se han propasado, ¿no? O que se han pasado, que hemos estado realmente incómodas. ¿Cuántas de esas mujeres han denunciado? Una ínfima parte, ¿no? Al final, si te metes en eso, primero, eres muy valiente,
o realmente estás muy segura de que ha ocurrido, ¿no? Porque realmente nos cuestionamos a nosotras mismas y acabamos diciendo, a ver si la culpa fue mía por estar donde tenemos no tenía que estar, ¿no? Y por eso yo ahí creo... Estoy siempre del lado de las mujeres. Hombre, tenemos el caso de la manada. Yo creo que el caso más sangrante de los últimos tiempos, donde realmente la víctima era la cuestionada, casi parecía que era la culpable, y ese sentimiento muchas veces es verdad que pervive y se traslada a las chicas más jóvenes. Cuando sales de noche, bueno, las chicas más jóvenes porque son las que más salen de noche, claro. Las mayores ya vamos en taxi para un lado y para el otro, pero las jóvenes, que son las que tienes que realmente bregar en los bares. Mencionabas efectivamente lo de... hablábamos del porno, de lo de que decía la protagonista en un momento dado, que es verdad que parece la cultura de la penetración, ¿no? Y esa cultura de la penetración es una cultura muy asociada al porno, precisamente. El porno, que es uno de los grandes problemas de nuestros días, porque se confunde el porno con la fantasía sexual, y en realidad lo único que estamos provocando es esa disociación absoluta entre los jóvenes. Yo traía unas cifras, como sabía que no ibais a hablar, porque no se puede ir con vosotros a ninguna parte, pues traía unas cifras, ¿no? Por ejemplo, en la Red de Jóvenes e Inclusión Social de las Islas Baleares, que sacaron un estudio de nueva pornografía, dice que 1 de cada 4 varones entre 16 y 29 años consumió pornografía en Internet antes de los 13. Y el primer contacto con el porno lo tienen a los 8 años. Este estudio es de este año. El primer contacto de los chavales con el porno a los 8 años. En los años 80 ya se había llevado a cabo un estudio sobre los efectos del consumo de la pornografía. Y fijaros lo que se decía en los años 80, que los chicos se volvían más insensibles a las mujeres, consideraban que las violaciones eran un delito menos grave y aumentaba su interés por prácticas más extremas, que es lo que estamos viendo y que son los colectivos de prostitutas que denuncian que cada vez les vienen efectivamente más jóvenes, con mayores perversiones. Hablando con Amelia Tiganos el otro día, comadre de oro, también lo decía, nos acabó un catálogo aquí de horrores, porque era un extraño de los horrores. Sí, me imagino, he leído mucho sobre el tema. Yo creo que el mayor problema del porno es esa disociación entre las emociones y la sexualidad, ¿no? Que parece que es algo como súper moderno, ¿no? Y que es absolutamente capitalista, además, ver a las mujeres como objeto de consumo, o incluso a los hombres también, ¿eh? Esto es indiferente. Lo que pasa es que es verdad que la sexualidad dominante es absolutamente patriarcal, ¿no? Y es el hombre como el que lleva la batuta, y la pornografía hegemónica, pues sí, son hombres. Es que el problema de la pornografía es que no es sexo, es poder, y es dominación. No es sexo, ¿no? Es una excitación a través del poder y de la humillación, ni siquiera va más allá del sexo. Yo creo, a mí me preocupa mucho el tema de los niños y de los adolescentes, más allá de las violaciones, que por supuesto, también por cómo llegan ellos a su vida sexual y cómo disfrutan, ¿no? Me parece una pena, ¿no? Porque creo que, no sé, a mí me gustó cómo llegué yo, a pesar de todos los condicionantes románticos que tenía también en mi época el sexo, que estaba muy relacionado para las chicas con el amor romántico, y ¿no? Sigue siendo. Y tenías que estar ahí 6 meses saliendo con el chaval para no quedar como una puta, pero eso era con el primer novio, después ya se abría la veda. Pero sí que es verdad que ahora el sexo es como que no tiene ningún valor, ¿no? Me interesó mucho aquel reportaje que había hecho Jordi Évole con los adolescentes, ¿no? Y me dio bastante pena, ¿no? Porque es como algo tan bonito, ¿no? Que en el fondo es tan bonito y que está tan vinculado a las emociones, aunque solo sea placer, ¿no? También es cuidar a alguien, ¿no? Y tocar a alguien y tal, que vamos, viesen a las chicas prácticamente como agujeros, ¿no? Y las definían así, chicos de 15 años, y ellas a sí mismas se veían así, y era todo como terrorífico y terrible. Y la pornografía, está claro que las grandes industrias pornográficas, yo he escrito varias veces sobre este tema, están muy vinculadas con otras industrias, como la industria armamentística. Hay muchísimo capital ahí metido, porque el porno es gratis, ¿no? Porque supuestamente gratis, ¿no? También están las propias compañías de línea telefónica y de banda ancha, ¿no? Porque tenemos tanta velocidad en la red, si al final es para consumir muchos vídeos, ¿no? Muchos datos.
se podría acabar cuando ellos quisiesen. Mañana se podría acabar, ¿no? Ahora nadie te da nadie te da desbloqueado el teléfono móvil, ningún desconocido por la calle si no eres tú con tu huella digital. Me estás diciendo que no podemos hacer que un niño de 8 años no acceda a cualquier ordenador y consuma pornografía. Pero es como las apuestas, es como hacer las casas de apuestas. Hay cosas que interesan para tener absolutamente domesticada y dominada a la población. Bueno, claro, y está, o sea, yo creo que ahí tenemos la tecnología suficiente, ¿no? Esto, yo soy tía, ¿no? Y tengo 3 sobrinos y a veces hablo también, ¿no? De estas cosas, ¿no? Que si el control parental y tal. A ver, los niños de 7 años al lado de una madre o de un padre y a mi lado son hackers, eso está claro. Sí. O sea, con 8 años le dan 1000 vueltas, es decir, esto tiene que ser una entidad superior que permita el acceso, ¿no? O sea, y a través, ahora tenemos, vamos, un montón de cosas, ¿no? Para poder restringir el acceso a determinados contenidos. Además que yo creo que el porno en general así de extremo no debería ser abierto para nadie, ¿no? Cada uno que lo pague, ¿no? Pasa que hay gente que considera que cumple una función social súper importante, igual que la prostitución, y no sé. Sí, no sé qué Lo estamos zombificando, ¿no? La gente ya no sabe ni hacerse pero una no sé paja qué podemos... sin tener una pantalla delante. Sin tener una pantalla delante, eso es verdad. Bueno, yo pertenezco a una generación, y además no tengo hijos, que considero que con mis generaciones, aunque tengo algunos sobrinos jóvenes que están en redes y estas cosas, yo no estoy en ninguna red ni nada y no sé cómo pueden vivir. Entiendo que es una forma distinta de vivir en las redes y vivir con las redes, pero yo, vamos, desde luego me llevo muy tarde y no pienso lo hago. Entonces, hoy mismo, a ver, voy a decir las cosas según se me van ocurriendo y luego vamos a ver. Hoy es noticia en el periódico del Comercio 3 jóvenes que tuvieron que ser disuadidas por la policía porque se subieron para hacerse una fotografía Una cantidad. de riesgo, Ah, sí lo vi, sí. de riesgo en el Parque de la Providencia, creo que fue en el extremo de una de las que incluso me salía. El cerro, sí, sí. No leí la noticia, pero vi la foto. Y vi la fotografía. Por un lado eso. Entonces, por otro lado es, hace años ya hubo, hace como 4 años o 5, en Villapino hay una fundación importante que hace conferencias y tal, que se llama, me parece que es Montes Pampley, o una cosa parecida. Pampley seguro, Montes no sé. Que se llama, que dieron una conferencia que se llamaba Enfermos de Narcisismo. Tema que me interesaba mucho porque entendía que también mucho en estas cosas, por ejemplo, Instagram, colgar todo el tiempo tus imágenes y tal. Eso por otro lado. Y por otro lado, esto que estáis hablando, por ejemplo, bueno, de la sexualidad, el placer y estas cosas. El narcisismo, todo esto, la sexología, todo. En estos riesgos hay una cuestión de la que es la adrenalina también seguramente, es una búsqueda del placer dentro de la cosa de la adrenalina y del orgásmico dentro del riesgo. Digo yo también, eso. Y también hay un tema también rondando que creo que tiene que ver con esto que dijisteis del acoso de las actrices y de la parte teatral y tal, importante que a mí, bueno, entiendo que todos estos temas son muy delicados de tratar, que son las denuncias a Plácido Domingo. Bien, entonces, yo se me ocurría en segundo término, bueno, lo que tú decías, seguramente son cosas que es verdad, porque si no las personas estas seguramente no denunciarían lo que sea. Pero, por otra parte, yo lo que pienso es lo siguiente. Entre bambalinas, o sea, Plácido Domingo no es cualquier persona. Es un gran artista donde el público más elevado, que espera ser seducido por él, expectante espera ser seducido por el gran artista, que entre bambalinas va a representar a un dios que sale con unos cisnes así y va. Entre bambalinas están los coros con unas señoras con unos corpiños allí bien puestos y tal, y está la gran diva con las gasas y una cosa para que sea una cosa de pasiones, que es la ópera. Una cosa donde se trata de la mejor manera y de la manera más elevada, artísticamente, las pasiones humanas. Y me parece, bueno, todo este mare magnum, entiendo que entre bambalinas, cuando Plácido Domingo, o un gran artista como él, se dispone a interpretar para seducir a todo ese público,
escogidísimo, que ya dio muchísimo. Tiene que salir caliente, como están todos los demás dentro de bambalinas. Tiene que salir puesto. Ya no es una cosa, entran en otro nivel de entendimientos sensibles. Vamos, porque que tenga que venir tieso como un garrote para ponerse aquí a representar a todas esas pasiones y todas las demás señoras y caballeros que están allí. Bueno, eso quería decir. Eso. Pero no sabemos dónde quieres llegar. Bueno, toda esta problemática el otro día estábamos con una amiga que hizo sexología de mayor. Entendía que donde la primera sesión que hizo de máster, que fueron 10 años, se le cayeron al suelo todos los esquemas. Y entendía que la sexualidad era como un centro, como una cosa neurálgica del movimiento humano. Lo que sea. Bueno, yo qué sé. Eso quería deciros. Yo no sé. También expresar una opinión con esta movida importancia de lo del Plácido Domingo, por ejemplo, que es una figura respetada como artista y como ilustrador. ¿Qué opináis vosotros? A ver, pues yo creo que precisamente se ha aprovechado absolutamente de su poder y de ser una persona intocable, igual que Woody Allen, igual que Michael Jackson, igual que muchos otros, de quién narices iba a atrever a soplarle a Plácido Domingo, ¿no? Y basta que se atreva una, ¿no? Una persona valiente para que las otras digan, pues sí, esto es verdad, ¿no? Y aparte con delitos que solamente ya habrán prescrito y tal, pero que han tenido un coraje de decirlo, seguramente porque ya no están en una situación de vulnerabilidad, no son tan jóvenes, a lo mejor su carrera laboral ya está mucho más encaminada o está casi acabándose de estas mujeres, no sé, no recuerdo muy bien qué edades tienen, y son cosas que con 30 años no te puedes permitir hacer. ¿Entiendes? Entonces, yo por supuesto, yo es que siempre digo lo mismo, es que las creo, es que quien se mete en ese jaleo, o sea, a mí me parece un jaleo tan grande que toda tu familia, tus parejas, tus hijos, tal, sepa que tú has sido abusada, violada o tal, creo que no es plato de buen gusto, así para la comida familiar del domingo. Entonces, entiendo que quien lo hace, vamos, está absolutamente convencida de que tienen la razón y no me queda nada más que apoyarlas y sacarme el sombrero, la verdad. Eso por un lado. Y luego yo creo que hay dos cosas. Por un lado, el poder, el ejercicio del poder. El ejercicio del poder que no die tanto el ejercicio del poder o la atracción del poder o cómo el poder realmente... Yo trabajaba en un sitio donde había un compañero que ni feo ni guapo, desventado, quiero decir que tampoco joven, bien, y llegaban gente temporal todos los veranos, y todos los veranos ligaba con alguna. No tenía él razón alguna para ligar. Yo decía, esto tiene que ser, porque como lo ven así un poco jefe, tiene que ser alguna cosa, o él mismo haz valer su poder de, ven que a lo mejor, claro, gente interina, igual yo te puedo contratar, yo te puedo ayudar, qué sé yo. Pero también en ese caso que mencionabas, es que hasta que se produjo bastante antes, pero hasta que se produjo realmente el movimiento, el Me Too, que yo creo que fue el que destapó la caja de los truenos, lo que era acoso no se veía como tal acoso. No se veía como acoso, era un ejercicio del poder y la autoridad normal. Y tú vas a pedir a un director de cine un papel y que la chupares, por parecer, digo yo no estaba allí, pero... Sí, seguramente, y aguantar pues comentarios fuera de lugar o tocamientos, o... Vamos, yo creo que quedan muchos por caer. Muchos, no ha caído nadie. Yo estoy deseando de ver cómodamente desde mi salón con palomitas, ver cómo caen todos estos cerdos, que hay muchísimos. Algunos no son tan mayores, estoy convencida, que no todos tienen 80 años. No. Algunos tendrán 40 y pico y estarán ahí calladitos, con los catapliles bien apretados, porque la gente, bueno, yo creo que afortunadamente muchos han cambiado, ¿no? Esto lo decía Plácido Domingo, ¿no? Que hablaba de las normas, ¿no? Sí. De cómo han cambiado las normas sociales. Y afortunadamente han cambiado, pero quedan muchos por caer. Y si no caen todos, yo espero que esto sirva de lección, y yo estoy segura que les ha metido el miedo en el cuerpo, ¿no? Y que ya no se les ocurre yo creo que eso es lo importante. ni decir
ciertas cosas que antes se hacían, vamos, con una connivencia, con una facilidad alucinante. Porque ahora, aunque no seas nadie, aunque no escribas, aunque no salgas en un medio de comunicación, aunque no te llame la televisión, hay una cosa que se llama redes sociales, que por otra parte son malas, ¿no? A veces, pero es muy fácil, ¿no? Si cualquier capullo, alguna persona famosa ha pasado con el cantante de un grupo indie, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, los de Izal, creo, las chicas empiezan a sacar pantallazos de los mensajes que reciben y te destrozan la carrera en media hora te destrozan la carrera. Entonces entiendo que la gente empezará a tener un poco más de sentido con lo que hace, dice y acosa a las mujeres, ya no por el bien de las mujeres, por su propio bien, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, cuando antes comentabas, dabas alguna de las pistas, ¿no? Ese mítico de que como es un cantante tiene que salir con ella tiesa, empalmado, el no sé qué esto, pero que un me da mucho asco imaginarme a Plácido Domingo empalmado, es algo que no... Me da miedo, calla por Dios, para salir corriendo. No, pero quiero decir que eso, él puede utilizarlo... Eso vuelve a ser caricatura. Claro, caricatura, pero eso es muy fácil utilizarlo. Es verdad que esas cosas destrozan carreras, no creo que sea en este caso, porque me imagino que No, si el otro día estaban aplaudiéndolo, como loco. hay muchas personas a las que para empezar ya no les gusta la ópera y es un territorio completamente trasnochado, etcétera, Pero lo que te quiero decir es que ese misticismo acompaña... A ver, que estoy segura que esto le ha pasado a muchos cantantes de Cantantes, rock, actores, muchos cantantes misticismo de rock que no todo tiene, vale. que tienen otro rollo completamente diferente a Plácido Domingo. Estoy segura que si nos ponemos a ver Coño, no lo que decía han Mick hecho los Jagger, Rolling o lo que han hecho cualquier otro grupo, aprovechándose de su absoluta situación de poder, dinero, machismo, ¿no? Se junta todo, ¿no? ¿Cuántas estas chicas que antes groupies pasarían por los camerinos a hacerles favores sexuales y tal, ¿no? ¿Dónde acaba el acoso? Una cosa, a ver, estando nosotros en Gerona en un desayuno, estaban rodando carreteras secundarias con Tuero. Y estaba Antonio Resines en aquel hotel, nosotros no lo sabíamos ni nada. Y de repente Antonio Resines interrumpe con su cartera a primera hora de la mañana en el comedor. Oye, irradiaba energía, con unos rayos de verdad. Irradian energía. Estas estrellas irradian, son auténticas estrellas. Es que no es que vayan ejerciendo el poder allí de la... Hombre, ese señor de bigote que aludes, estoy segura de que se sentiría encantado de saber que alguien le considera una estrella. Pero... Sí, venga. No quiero hacer más hincapié en lo de Plácido Domingo, solo decir que él lo reconoció. El poder no se ejerce en público, se ejerce en privado. Y cuando una cantante de ópera, que ya en sí son menos que los cantantes de ópera, va a pedir un papel, pues le dice, tienes que pasar, en este caso por Plácido Domingo, porque aparte de cantar, Plácido Domingo era el dios de la ópera, ¿no? Dirigía, organizaba y todo. Pero lo curioso de esta historia es que lo reconoció a su manera, diciendo que eran otros tiempos, ¿no? Los tiempos eran los mismos, lo que pasa es que las mujeres no se atrevían a ponerle nombre. O sea, lo que cambió fuimos nosotras, claro, que nos atrevemos ahora a ponerle nombre. Y lógicamente lo hacen cuando estas mujeres no tienen que depender de que alguien les vuelva a dar un papel de cantante de ópera. Pero yo lo más triste de esta situación es que cuando este señor, que lo reconoció, no dijo, oh, ¿cómo dicen? No, lo reconoció, escudándose en que eran otros tiempos. Va a cantar a un sitio donde tú crees que hay gente civilizada, lo aplauden nada más salir al escenario. Entonces, yo estoy muy orgullosa de las mujeres que se atreven a denunciarlo. Me entristece mucho quien se atreve, siendo mujer, a defenderlo, como hicieron algunas, porque que no te haya pasado a ti no quiere decir que no le haya pasado a otra compañera. Cuanto menos ponerlo en duda, ¿no? Cuanto menos no ponerte en contra absolutamente.
Y luego yo entiendo que si te gusta la ópera, Plácido Domingo es verdad que es un buen cantante, lo aplaudas al final de su trabajo y de su actuación, ¿no? Pero que tú le recibas dándole el beneplácito, dice lo muchísimo que nos queda por avanzar y por trabajar y lo muchísimo que hay que hacer en esta sociedad para invertir la carga de la culpabilidad, ¿no? Te recuerdo el trato que dieron a los de la manada en todas las televisiones, quiero decirte, que es que... El agresor siempre es el culpable. Siempre... Sea Plácido Domingo, sea Roman Polanski, sea el productor de películas. Y yo recuerdo de cría cuando... El de Agagnar. Sí, no, Sí. que empezó a meter YouTube, que... Sí. Pero yo, Que los tiene en la lista. No, yo me acuerdo de cuando éramos crías que salía una mujer que era actriz en la tele. Decían, ¿cuántas veces tendría que pasar por la piedra para hacer ese papel? Y yo decía, que será pasar la piedra, pensando en mí. Luego enseguida entendí que era. O sea, que es Vox Populi. No es que lo digan ahora ni que está. Es Vox Populi que todas, de aquella eran consideradas todas, absolutamente todas. Lo que nos llaman tan a menudo, nos llaman putas como malfollas. Cuando malfolláis es cosa suya, que lo hacen mal, encima, quiero decirte, es que aquí cargamos hasta... malfollas, no te jodes, es que... Entonces, yo lo que quisiera era que pensáramos en cómo es posible que, habiéndolo reconocido, se le reciba de aquella manera que a mí me dio una tristeza absoluta, ¿no? Porque por lo menos a Roman Polanski no sabe de dónde está, porque sabe que cuando salga por haber estado con una niña de 13 años, sabiendo que era una niña de 13 años. O sea, que ellos se crean dioses no nos tiene a hacer caer a nosotras en que son dioses, entre otras cosas, porque no creemos en los dioses. Que yo sepa, aquí todo el mundo caga y mesia por los mismos furacos. Entonces, lo de Plácido Domingo y lo de Woody Allen, lo mismo, y lo de... Es que no es que se sintieran dioses, es que eran conscientes del poder que tenían. Solo eso. Bueno, aquí lo que pasa es una cuestión, claro, cuando el oprimido o la oprimida en este caso se pone del lado del opresor. Creo que también hay una cuestión de clase y desgraciadamente a veces dentro de las élites, pertenecer a determinada élite también te hace defender cosas como estas, ¿no? Porque tú te consideras que eres más lista que las demás, ¿no? Eso eran cosas de otros tiempos. Tú eres más lista que las demás y entonces... Pero desde que también te dijo lo del discurso de la excelencia, de que cuando tú eres una de la que formas parte de la élite, te crees que las demás no llegan porque no van a llegar. Porque somos tontas, sí. Somos tontas, pero claro. eso también, para mí, ya también tendría que ser parte de nuestra historia. Luego, no tienes No, ya sé. dirás para si... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Están cendidos? Sí. Hay una cosa que se llama... ¿Lo apagué? Hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Cuando se funciona en un ámbito de libertad, eso es lo primero que hay que tener. Una presunción de inocencia y todas aquellas acusaciones cuando se vierten en público o contra alguien deben ser probadas. No basta decir después de un tiempo y subirse a un cargo como hay muchas autorizadas en este caso. En el caso de Plácido Domingo y otros, por ejemplo. En infinidad de conciertos, hablando de música, que yo estuve en alguno de seguridad, de Alejandro Sanz y de otros, en el momento que el actor o el cantante estaba a disposición de cualquiera de las fans, le metía mano por todos los lados, les tiraban bragas al escenario. Es lo que acaba de decir, que hacía abuso de poder estos actores o cantantes en sus camerinos. Es una lección, y a futbolistas también en hoteles, los que van las mujeres a estar con ellos, no las llama nadie, van a disfrutar de lo que decía esta señora, de lo que de alguna manera
significa la erótica del poder. Entonces, hay por parte y parte. Entonces, cuando se trata de ver solo una parte, se está dando una visión muy subjetiva. Vuelvo a terminar por lo que empecé. Las cosas es una presunción de inocencia. Las cosas las hay que probar. Y tener la valentía... Te dejamos, Begoña, si quieres. Ni más ni menos, en cualquier tiempo. Bueno, yo antes de que conteste Begoña, perdón, por supuesto que existe la erótica de poder, hay que analizar por qué existe esa erótica y por qué esa erótica retrata el poder como un hombre con dinero, más mayor, etcétera, y no al revés, siempre pasa lo mismo. Está claro que sucede, eso lo tenemos todas y todos claros, pero es algo absolutamente aprendido también por parte de las mujeres, de lo que además los hombres se aprovechan, porque tirarle una braga o decirle guapo a alguien, aunque para mí está fuera de lugar, bueno, no te da permiso para coger y violar a una persona, ¿no? Yo creo que muchas de estas chicas que se han metido en hoteles con futbolistas no deseaban haber acabado de alguna manera que han acabado, y en algunas fiestas que han acabado no con uno sino con 15 a la vez, siendo grabadas y siendo tratadas como prostitutas en el mal sentido de la palabra, ¿no? Quiero decir, siendo tratadas como objetos. A lo mejor ellas tenían una película romántica en la cabeza si conseguían llegar a determinado famoso, pero yo creo que esto es algo absolutamente aprendido, que a mí también me da muchísima pena que suceda. A mí me da muchísima pena que suceda también esto. Y también bueno, pues por las propias mujeres y por la cultura que nosotras nos comemos desde niñas. Hace no muchos años, y aún el otro día, porque estuve haciendo un programa de la radio, veía... Creo que era el programa sobre los 90 y veía aquella plaza de toros cuando estaba Jesulín de Ubrique, ¿no? Que hacían las corridas para las mujeres, que todo tiene mucha gracia, ¿no? Y lo veía y me parecía algo tan absolutamente espantoso que creo que hoy, no han pasado tantos años, creo que hoy nadie haría eso, ¿no? Las mujeres no se sentirían cómodas haciendo eso, ¿no? Creo que ha cambiado también un poco la cultura. Desde luego Jesús de Ubrique no era un tío absolutamente guapo, ¿no? Era algo feo, que podía tener cualquier persona, claro. Pero sí, tenía aquel rollo del poder, de la fama. Creo que es algo que hay que trabajar y desde luego yo creo que los hombres no son víctimas de esto, se aprovechan de esto absolutamente. Vamos. Begoña. Bueno, en muchos casos sí, porque cogen un teléfono. ¿Para qué necesitas buscar? Bueno, en muchos casos las seleccionan, eso ya para empezar, las que le gustan. Momento. Para empezar, supermodelo. Uy, pues tienes de todo, ¿eh? Porque tienes llamas por teléfono, tienes las escorts. Supermodelos, prostitutas de lujo, escorts, son chicas que ellos seleccionan a su gusto, o sea... Porque que yo sepa, todos los que hay en la calle no miden 2 metros, 80, 90, 60 y divina. Bueno, perdón. No, nada, es que lo de la presunción de inocencia, yo digo que lo de la presunción de inocencia no sé por qué lo estás planteando. Porque hay muchas aprovechadas. Bueno, sí, claro, sí, claro, toda la vida. Pero en este caso concreto que se está jugando y que ha sido el motivo de toda esta conversación, la presunción de inocencia no sé de dónde sale cuando la propia persona lo reconoce. Primero, efectivamente. Y aun con todo y con eso, se le está reconociendo la presunción de inocencia. Aun con todo y con eso. Porque la presunción de inocencia, en todos estos casos, viene como dada per se. No así en la inversa. El hecho que asiste a toda mujer a ser creída. Eso jamás. O sea, lo que sí que existe es la presunción. Lo que sí que existe es la presunción de la duda siempre. Y luego por una cosa, vamos a ver si una señora se mete en el camerino de un señor, a lo que sea, es que él no sabe decir que no. Cuando se sientan abusados o violados, que denuncien, claro. O sea, lo que están es aprovechando de la situación sin más. Es una denuncia que tiene que hacer y ya está. O sea, van las chicas al camerino y resulta que el abuso es el... No, si me abusan, que denuncie el abuso, porque no denuncia el abuso. Madre mía. Hay una confusión de términos, creo que... Hay que tener, de verdad, creo que hay que tener mucho cuidado con banalizar con el acoso y el abuso sexual, con algo relacionarlo con el placer, porque caemos, desgraciadamente, porque... Vamos a cambiar de tercio. Venga. Eso de que hay la presunción de
inocencia y también la presunción de culpabilidad, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en la misma balanza. Estábamos hablando de otra historia que se llama el poder. No estábamos hablando de nada de lo que el Señor, entiendo yo que es que nos expresamos muy mal, nos explicamos muy mal y no entendió. Nosotras estamos hablando de poder, no de... Y de abuso de poder. Luego libertad para los que tomen algo, van y vienen. Es decir, no estamos hablando de ligoteo, ni de otra historia, ni de tal. Pero vamos a cambiar de precio. Me gustaría saber a mí por qué pusiste el título de maternofobia. Bueno, es algo que me preguntan mucho, no lo sé ni explicar yo muy bien. Bueno, sabéis que, si no lo sabéis os lo cuento, somos la generación, la mía, los nacidos entre los 70 y pico, casi hasta los 90, menos fecunda de la historia desde que existen registros en España. Tenemos menos hijos que nunca, perdón, desde que existen registros. Y el concepto no lo acuñé yo, sino que, ay, por favor. Ahí tengo unas pastillas, toma. No, estoy bien. Sí, toma. El concepto una bolina de menta que no, te no, deja gracias, nada. gracias. El concepto no lo acuñé yo, sino que se hablaba mucho ya en los medios de comunicación hace 2-3 años, ¿no?, de esta especie de fobia a la maternidad. Obviamente yo juego con el título también. Existe una fobia a la maternidad. Al final el libro se plantea por qué no tenemos hijos, ¿no? Y desgrana, ¿no?, todos los motivos, las causas y las supuestas consecuencias, que sabéis que hay unas consecuencias gravísimas. Nadie va a cobrar su pensión, ahora va a ser por culpa de las mujeres también, porque es otra de las cosas que tenemos, ¿no? No cobramos las pensiones porque nosotras no tenemos hijos. De esta baja natalidad, ¿no? Por supuesto, para mí hay una causa principal que es económica y laboral, ¿no?, que es de la que somos las hijas de la crisis, que yo nos llamo. Yo ya no conocí otra cosa, me hace mucha gracia cuando hablo con gente pues de 40 años ya, que me hablan, hace 15 años cobraba de puta madre, qué tiempos aquellos, y yo digo, yo hace 12 ya fue cuando, 11 fue cuando empezó el tema del mileurismo, ¿no? Que bueno, me acuerdo que lo veíamos en los medios de comunicación y mis padres decían, qué desgracia, ¿no? Y ahora dicen, qué suerte, si cobras 1.000 euros. Si cobras 1.000 euros, no, una década después te dan la enhorabuena, ¿no?, los parabienes si cobras 1.000 euros. Y somos una generación en crisis perpetua, con una inestabilidad laboral tremenda, mujeres muy precarizadas, los trabajos femeninos súper precarizados, y luego hay también una precariedad emocional, ¿no?, porque el capitalismo lleva a todas las áreas de nuestra vida y también a la emocional. También hablo pues esto de las redes sociales, ¿no?, del cambiar de pareja. Hay un libro de Zygmunt Bauman que se llama El amor líquido y otro que se llama La sociedad líquida, está diciendo la compañera filósofa. Está muy bien ese libro, que es maravilloso. Yo creo que me cambió la vida, ¿no?, y me hizo entender las relaciones humanas de otra manera. Vivimos en constante movimiento, ¿no?, este movimiento agotador de tener que estar siempre buscando la mejor cosa posible, y como muy desubicados mi generación. Entonces yo creo que este tema de la natalidad y la maternidad tiene una causa claramente económica. Es muy difícil tener hijos. Yo soy una persona que además tengo la suerte de que vivo en Galicia, tengo a mis padres cerca, mis padres son jóvenes, pero mucha gente de mi generación está fuera, está emigrada o en las grandes ciudades o fuera de España, pagando unos alquileres imposibles, no les da la vida para tener hijos. Si tienen uno, lo tienen con 40 y pico años, ¿no? Porque es cuando más o menos te estabilizas, ¿no? A los 40 y pico ya pensaba mi padre casi en la jubilación y ahora nos empezamos a estabilizar, ¿no? Y bueno, el subtítulo del libro es Retrato de una generación enfrentada a la maternidad, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Yo creo que también toda esta corriente, la imposibilidad de ser madres o la dificultad para ser madres, también ha hecho que muchas más mujeres deseen o no serlo, o tengan más claro que no quieren serlo, porque es muy difícil y ya simplemente es algo como que sacas de tu vida de alguna manera. Y yo también hablo de este grupo de mujeres que creo que somos la mayoría, ¿no?, que dudamos mucho tiempo, ¿no?, hasta bastante tarde, ¿no?, porque no tenemos las posibilidades a lo mejor económicas, emocionales, laborales, para plantearnos tener hijos, bueno, pues a una edad que biológicamente sería lo más propicio, ¿no? O sea, tener hijos con 20 y pico, 30 años, pues sería lo mejor, pero el trabajo y la vida que tenemos ahora mismo va por otro lado, ¿no? Y luego, por supuesto, de cómo se aprovecha el capitalismo de esto, ¿no? De todas las clínicas de fertilidad, congelación de óvulos y todo, se aprovechan de nuestras miserias y nos lo ofrecen como una solución a pagar en cómodos plazos. Tenemos una pregunta ahí arriba.
Ahora que estaba oyendo ayer en La Sexta, estoy viendo la noticia de que ya hay en España más perros. Ay, sí, lo vi. Más de menos de 15 años. Sí. Hay alivio. Sí, sí, sí. Yo quería volver un poco a tu documental porque me ha gustado mucho el punto que ha tenido de vinculación de lo que es el feminazi con la iglesia. Ese momento conmovió, que yo lo visualizaba ahí, el traje cayendo, ¿no? Un poco porque yo tengo la percepción ahora de que tenemos generaciones muy jóvenes, que trabajo con gente joven, de que el peso de nuestra herencia así cristiana como que se ha diluido ya y creo que todavía pertenezco a una generación educada de monjas como la mayoría de las que estamos aquí. Creo que ese peso para nada ha desaparecido, ¿no? Todo esto de, antes nos quemaban por brujas y ahora somos feminazis, o sea, porque nos oponemos un poco también, ¿no? Porque cuestionamos, porque ya pues tenemos otras libertades cuando lo que deberíamos tener es pecado sobre nuestras espaldas. Matar niños o de no tenerlos o de querer ser iguales y tener los mismos derechos. Y me ha gustado mucho ese punto que has tenido ahí de sacarlo del documental y utilizarlo pues a través de la risa, pero que está muy presente ahí, ¿no? Todavía tenemos mucha mochila de esto en lo que nos han educado, ¿no? Como mujeres. Sí, tenemos, antes de que te conteste, únicamente por acotar lo que dices, efectivamente, yo creo que pasamos, como siempre somos culpables de todo, como bien decía Diana, ¿no? Pasamos de la represión católica y fascista que nos tenía absolutamente constreñidas, encerradas, sin ningún derecho ni a la vida, y hablando ya de la imagen, centrándonos solo en la imagen, ya que no que no pudieras ni tener una cuenta de banco, ¿no? Pero centrándote en la imagen, esa imagen recatada, absolutamente sumisa, donde la falda 1 centímetro más corta te impedía entrar en la iglesia o una manga desabrochada. Yo creo que ahora estamos en el otro extremo, ¿no? Y entonces el neoliberalismo salvaje lo que nos exige es que tenemos que tener todas una talla, desde luego la 44 ya estás fuera totalmente de los cánones, súper gorda, y además, bueno, pues tienes el pelo y luego tienes que pintar. Que a ver, yo soy partidaria de que somos feministas con labio pintado y sin pintar, con tacón y sin tacón, como nos salga del rato, eso es lo primero. Nadie tiene que venir a decirnos cómo somos o cómo tenemos que ser, pero es verdad que lo mismo que antes nos reprimían para un lado, ahora nos exigen para el otro. O sea, pasamos de lo uno a tener que cumplir esos cánones de belleza, que es otra forma de volver a ponernos en el disparadero, la eterna cosa, ¿no? Con velo, sin velo, bueno, pero siempre ahí somos el objeto de somos imperfectas constantemente, es la mujer en constante construcción, no, la feminidad en constante construcción. Con respecto a lo de la iglesia y la religión, para nada yo creo que nos hayamos librado de eso. Bueno, los dos partidos principales de la derecha son partidos claramente católicos, tanto el PP como Vox ya, por supuesto, vamos, es más papista que el Papa, bueno, mucho peor todavía que el Papa. Y son los dos grandes partidos de la derecha que están ahí. Yo en el libro hablo mucho también del aborto. El libro surge de una experiencia personal, de una interrupción voluntaria de un embarazo. Entrevisto a muchas mujeres que pasan por este proceso y fue una experiencia muy bonita. No el aborto en sí, que fue terrorífico, sino el conocer a otras mujeres. La más mayor que entrevisto aquí tiene ya 70 y pico años y se fue a abortar a Londres. Y todas esas mujeres, o la mayoría de ellas, fueron víctimas de la represión de la religión. De hecho, ahora mismo en las clínicas, en Madrid y también en Galicia y en otros sitios, quien está con carteles impidiendo la entrada de mujeres para ejercer su libre derecho a interrumpir un embarazo son organizaciones ultracatólicas, aunque ellos se consideren simplemente católicos. No solo aquí, en Estados Unidos, que prácticamente las lapidan. A las entradas de las clínicas tienen que ir protegidas las mujeres, tapadas con paraguas, por activistas y por demás personas. Cuando yo empecé a escribir a favor del aborto, cuando fue la ley de Gallardón, muchas de las personas que me escribían eran personas
pues muy católicas y muy religiosas. A mí era algo que me espantaba, porque el lenguaje que manejaban y lo que me decían a mí, desde luego, no estaba muy acorde con los principios cristianos. Eso ya te lo digo yo, que me he leído el Nuevo Testamento. Claro, igual era más del Antiguo. Pero quiero decir que yo creo que del tema de la religión, aunque ahí se utiliza de coña y tal, no nos hemos librado en absoluto, ¿no? Aparte, cada vez menos, ¿no? Con esta financiación constante a los colegios concertados, religiosos, que segregan, está habiendo un repunte, como cada vez los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, de segregación, volviendo 30 años atrás, y los niños están empezando a ir todavía más que en mi generación a colegios religiosos y que segregan. O sea, en mi generación con dinero público todo Cristo iba a los colegios públicos, en los 80 y los 90, porque eran los colegios buenos. Muy poca gente iba, incluso bueno, los niños y las niñas que tenían padres con más dinero, porque era todo el mundo tenía clarísimo que la educación buena era la educación pública en los 80. Eran los que sacaban oposiciones, eran los buenos, y eso no está pasando, estamos volviendo para atrás, está volviendo a haber una segregación muy grande y la educación está volviendo a caer en manos, pues bueno, de la Iglesia, sí. Sí, pues lo estamos viendo todavía, ese colegio de Madrid donde se recogieron firmas, 800 firmas, para que las niñas pudieran llevar pantalones, un colegio concertado pagado con dinero público, y no, la dirección del colegio no lo admitió y tienen que seguir yendo con faldas. Entonces, claro, con ejemplos como estos, pues evidentemente es cada vez... Pero bueno, el que vamos para atrás yo creo que es algo evidente, y eso lo que nos exige es precisamente, volviendo otra vez al leitmotiv de la charla y del vídeo, lo que nos exige es estar continuamente posicionándonos. Cuando crees que realmente ya llegó el momento en que tienes algo conseguido y que te puedes relajar, vemos como de repente, si te descuidas, estás perdiendo continuamente derechos y libertades, concretamente las mujeres, ¿no? Las mujeres. Yo había traído yo había traído un error, porque claro, dentro de lo de que estamos perdiendo y lo de feminazi, te traía el caso de una nazi que se hace feminista. Rocío Monasterio. Rocío Monasterio, que me ha salido de Rosy la remachadora, con un cuadro de Concepción Arenal. Con un cuadro de Concepción Arenal que es que... Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Y entonces, claro, ella habla realmente... Yo, tuve la paciencia y el estómago de nada, escucharle una cosa de nada, y hablaba efectivamente, somos las supremacistas que pretendemos vivir, por supuesto, del negocio, porque anda que la violencia de género es un negocio de puta madre, un negocio, vamos. Y amenazamos a las verdaderas... El feminismo te abre muchísimas puertas. Bueno, vamos. Es una cosa... Pero claro, amenazamos a las verdaderas feministas como ella. Yo a estas alturas lo hacía chiribitas con los ojos. Sí, te estoy leyendo literalmente. A las verdaderas feministas como ella las amordazamos con el burka de la ideología de género. Y entonces habla del lobby, el lobby gay ya lo dejas, el lobby feminista, feminazi, el lobby feminazi. ¿Quién gobierna realmente las instituciones de este país? ¿Cómo te queda el cuerpo? Y tú toda la vida aquí con la pancarta sin saber que gobernamos, Begoña. Pues sí, y entonces claro, como el lobby feminazi, que somos nosotros por lo visto, gobernamos, entonces donde ocultamos los datos de los niños asesinados por sus madres y los maridos matados por sus mujeres, que deben ser unas montañas insondables, porque tal como lo cuentan ellos. Quiero decir que esto que llega, el feminismo está de moda entonces, que hasta los nazis quieren ser feministas. Hay un problema, yo esto lo he hablado, no sé si lo comenté en Baeza cuando estuvimos juntos, creo que hay que dejar de enchufar la alcachofa a las famosas, incluso a las propias políticas, y preguntarles si son feministas. O sea, quien quiera ser feminista que lo sea, de verdad. Yo no necesito ni que Cristina Pedroche sea feminista, ni que la otra sea feminista, o sea... que tiene que ser feminista la gente que tiene claro qué es el feminismo, porque al final se mandan mensajes, este ya es un caso radical que se ha aprovechado ella, pero estoy segura que a Rocío Monasterio le han preguntado 300.000 veces, desde que es una cara conocida, qué opina ella del feminismo. Que no sabía ni lo que era, seguro. Flaco favor nos hace el feminismo que esta tía tenga simplemente una opinión, o sea, que no la tenga, no me la cuentes, me da igual, ¿no? O sea, porque está claro que efectivamente ella es una nazi, ¿no? Vox es un partido nazi, o sea, lo que defienden es nazi, las ideologías y la simbología que sacan sus manifestantes sería delito en cualquier otro país. Entonces
darle voz a esta mujer para que diga que ella es la feminista, bla, al final realmente a mí me da mucho coraje y mucha pena porque confunde a gente. Claro, es que es una absoluta de repente Confunde a gente, banalización, ¿no? y confusión. Ella a lo mejor no tanto, pero Salinas Arrimadas y la otra, y Andrea Levy, que también inventando a Clara Campoamor para manifestarse en contra del aborto, y es que hay que tener morro, Es que hay tía, que tener cállate, morro. ¿sabes? No... Entonces yo creo que esto, yo como periodista, ¿no? Dejaría de preguntarle a todo Kiski si es o no feminista, qué opina del feminismo, porque parece que todo el mundo tiene que tener opinión sobre el feminismo. Hace 15 años nadie opinaba sobre el feminismo y ahora todo el mundo tiene que tener una opinión sobre el feminismo. Creo que no es necesario, no es necesario, porque al final la gente dice, ay mira, el feminismo es algo cool, el supuesto feminismo, ¿no? O la etiqueta, y entonces ahora me he visto aquí de Rosy la remachadora y la otra que hay que echarle Clara balance. Campoamor, y cada una arrima el asco a su sardina, ¿no? Yo dejaría ya este tema. Y otro tema, aparte de, como sabes bien, en tu tierra que estuvimos hablando en la comida de estos 3 asesinatos, que hubo allí, solamente uno va a pasar a engrosar las estadísticas de violencia de No sé género. cómo podemos seguir con esto tantos años Ese después. ya es un tema sangrante, pero luego otro es el trato precisamente que los medios dan a estos asesinatos. ¿Para cuándo un manual del estilo periodístico para dejar de decir que las mujeres se mueren en vez de que las matan? Los hay muchos. Hay uno muy bueno de Ana Isabel Bernal Triviño, Manual de Comunicación Feminista, que editado por UOC, creo, por la Universidad Oberta de Cataluña, y hay más, ¿no? Y hay manuales en internet Y se aplican poco. Y hay muchos, hay códigos éticos de los propios medios de comunicación. Lo que pasa es que estamos en la cultura del clic y del sensacionalismo absoluto, y una cosa que yo no entiendo es que cada vez que muere una mujer tienen que contar su vida con pelos y señales, lo que era. Yo quiero saber quién coño era el asesino, dónde vive, dónde se mueve, quiero ver su foto, quiero ver su cara y quiero saber cuándo sale de la cárcel. Yo compartí ayer o hoy, ya no me acuerdo, una foto de Óscar Corral, un periodista del País de Galicia, que consiguió retratar la cara del asesino, y esas son las caras que tenemos que saber, ¿no? Las caras de las víctimas. Respetemos el derecho a la intimidad de las víctimas, de sus hijos, de sus familias. No hace falta contar su vida, no hace falta saber si se enrolló con uno o con el otro. Esto pasó con la trabajadora de Iveco, que al final tenía un lío con... ¿Y qué coño me importa? Porque al final lo que estamos es justificando al asesino. Vamos, como si se follaba a su padre en la cama al padre del marido, vamos. Es que no da igual, nada justifica un asesinato machista, no hay nada que lo justifique. Y se están yendo de rositas, y a veces contamos con cierta épica también los medios de comunicación la vida de los hombres como víctimas, ¿no? Era de una familia desarraigada, esto pasó con el Chicle, el asesino de Diana Kerr, ¿no? O nos vamos a meter con su familia, que los pobres no tendrán culpa, bueno, serán como serán, pero el asesino es el asesino, ¿no? Yo creo que hay que ir a por el asesino y vamos, todas tenemos que tener muy claro quién es, y también es una lección para los demás, pero no solamente de los asesinos, simplemente, digo simplemente, de los que ejercen la violencia machista. Es que esto está llegando a un punto de impunidad que cuando asesinaron a Nagore, nos olvidamos hasta de quién era el jodido psiquiatra, que el tío cuando salió de la cárcel acabó ejerciendo en una clínica. Imagínate que tu psiquiatra, al que le vas a hablar de tu depresión o de tus malos tratos o de tus problemas mentales, es un tío que ha violado y despedazado a una chica hace 8 años y está sentado en una clínica con su foto. Y nadie sabía quién era este tío. Es alucinante, un peligro andante. Hablamos al mediodía también del que mató a la abogada, que había matado a su exmujer antes de estar en la cárcel. Estos son peligros públicos, todo el mundo tienen que estar sus fotos, pues como estaban de los etarras, en todas las comisarías, que yo quiero que llegue ese momento en que estén en todas las comisarías su puñetera foto. Y en los aeropuertos. Para que no haga falta que tengamos tanto que insistir las mujeres con la orden de alejamiento, ya ellos se encargarán de alejarse. Ya ellos se encargarán de alejarse, porque pasan con una impunidad alucinante. Les tapan la cara, la Guardia Civil les tapa la cara, y aquí paz y después gloria. En 4 o 5 años salgo y hacer vida, a engañar a otra y a tomar por culo. Entonces, a mí lo que me da mucha pena, de verdad, es que se haga tanto sensacionalismo con la vida de las mujeres, que unas serían mejores, otras peores personas, da igual, es indiferente, son víctimas de violencia machista. Eso es lo de menos. Y el tema de que no contabilicen los asesinatos es lamentable. ¿Cómo podemos llevar tanto tiempo sin que se aplique esto? Lo hemos dicho de todas las maneras posibles, ¿no? Igual que con las mujeres víctimas de prostitución, que desaparecen y nadie sabe qué ha sido de ellas.
Vamos, claro, las víctimas de violencia machista, tanto su pobre hermana como su pobre madre y su pobre padre, ¿no? que queda vivo, y este hombre para mí debería ser considerado una víctima de violencia de género, no solo los hijos, ¿no? El padre, el abuelo, que en este caso creo que es el que se va a quedar con la custodia de los niños, obviamente tiene que ser considerado una víctima de la violencia machista. Pero bueno, como tienes que tener esta relación sentimental con tal únicamente para que ser considerada víctima, pues a ver si lo conseguimos cambiar. Creo que en el pacto de Estado que estaba que iban a ser... No, en el pacto y estaban los hombres también, creo que podían llegar a ser víctimas, incluso los viudos, ¿no? Si la expareja mata a tu mujer. Yo ahí difiero un poco de ella, porque no sé si que se quede un poco hasta aquí de las... A ver, conseguimos que sean los niños, porque... No, de las víctimas. Yo, a ver, mi forma de pensar, y digo yo que pensaré así porque estoy de las víctimas del terrorismo hasta de las narices, ya. Y más arriba, porque yo creo que las víctimas son las que no vuelven a tener vida. Y luego considerar que hay que tratar de una manera distinta a los hijos, porque quedaron sin la madre, sin la abuela, sin la hermana. Pero las verdaderas víctimas, y empezamos a decirlo así, son las 3 personas que se murieron. Y los otros son, no quiero decir daños colaterales, porque como está tan mal usado, pero las víctimas son la gente que no tiene otra posibilidad. Entonces, el abuelo es... Yo me refiero por el sentido de tema económico, de sustento... Creo que los hay que cuidar, creo que los hay que tratar, creo que tienen que tener una compensación económica para que los niños puedan estar con ese abuelo. Pero yo creo que tampoco podemos... no sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que no se deberían contabilizar, no me refería a ese tipo, a una víctima de contabilizar, que creo que tenemos claro que tanto su madre como su hermana deberían estar contabilizadas, creo que es algo que tenemos claro, a lo mejor no me refiero, pero sí que haya, claro, víctimas secundarias o lo que sea, pero me refiero a un tema puramente de reconocimiento social. Ya no hay micrófonos ni nada, ya no damos micrófonos ni nada. Vamos, pero como si se quedase la... El tema de la cuantificación es importante, pero en este caso yo creo que es mucho más importante el de la cualificación. O sea, es lo que está generando la violencia de género, que siempre oís bien. Que la violencia está generando todo un problema y eso tiene que salir de alguna manera. O sea, la víctima, por supuesto que la víctima es quien es asesinada, pero todo lo que se genera de ahí es muy grave. Pero si no es muy grave. Ese posible niño maltratador dentro de unos años, ese padre a lo mejor que queda destrozado, todo eso se tiene que contabilizar también. Pero de otra manera. ¿Pero cuál es la manera? La manera es cualificar, o sea, cuantificarlo, pero darle nombre y darle cobertura, una cobertura auténtica, que se vea cuál es el mal que se ha cometido, porque si no, todo queda igual. O sea, es decir, si se han asesinado 50 mujeres, cada asesinato de cada mujer deja un rastro. Tiene una historia familiar detrás y... Ese rastro hay que denominarlo. Y ese rastro hay que trazarlo. Y se tiene que ver. Y yo estoy con ella en lo que dice de que no es tanto la vida de las mujeres asesinadas como la vida del que asesina. Y ese sí que hay que visualizarlo. Y yo, sabéis que lo digo todos los años, cuando sale el arbolito con las cintas que queda muy mono, yo quiero ver las caras de todos los y yo creo que es una cuestión de seguridad ciudadana, seguridad de las mujeres, de seguridad de los niños, que estas caras estén... Mira que bien sabemos todos la cara de Ana Julia Quezada, ¿eh? O sea, yo la veo ahora aquí a esta señora, me la encuentro dentro de 10 años y yo sé la cara de esta señora. Ahora, del tío casi ni lo pillo, ni de ni de muchos otros. O sea, casi ni lo pillo. Son todos iguales, también, porque les veo todos iguales. A ver, que yo no digo que no se contabilice. Yo no lo digo. Y no digo que no se trate de reparar hasta el máximo el daño que este asesino les produjo y que otros asesinos les producen a otros muchos hijos, que los hay, y muchos padres y muchas hermanas. Pero la víctima
A ver, el Blanco, el chico del PP que asesinaron. Sí, Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco. Sí, la víctima era él, está claro. No es un daño que hay que atender, que hay que poner al psicólogo, que habrá que hacer lo que sea, pero ella dice... ¿Y si no las víctimas? Claro, víctimas de la agresión. No, por supuestísimo que no, eso vaya claro. Yo creo que es una cuestión de denominación. Sí, yo creo que hay las asesinadas que creo que tienen que estar, por supuesto... Hay muchas víctimas que no recibieron ni un bofetón en todo el tiempo que estuvieron con el agresor. Cuidado, no es más que claro. La víctima no tiene... Ojalá no. Sí, yo estoy con las dos. Creo que hay que contabilizar pues las víctimas, pero creo que hay que visibilizar pues lo que decía ese rastro, porque también creo que socialmente es bastante pedagógico de lo que significa esto, ¿no? Y a veces, como desgraciadamente a los hombres les cuesta más ser feministas o entender determinadas leyes que supuestamente favorecen a las mujeres y tal. Yo creo que hacer didáctica con esto, los medios de comunicación, sí contar esas historias, ¿no? Hoy leía una, yo creo que era de los huérfanos de la mujer esta que luego el tío mató a la segunda novia que era abogada, creo que era el reportaje, salía en El País. La abuela contaba la historia de estos niños. Creo que eso conciencia también un montón, ¿no? Quiero decir, a un abuelo, a un padre, que a lo mejor es una persona que no le interesa mucho el feminismo, que no se lo cree, o que tal. Pensar en esa situación, por culpa de un asesino machista, creo que le hace ver también la dimensión y de lo que es el machismo, ¿no? Porque a veces, por eso no me gusta nada que se centren en las mujeres ni que cuenten lo que hizo la mujer, que si se separó, no se separó, que si denunció, que si no denunció. ¿Qué más da? Porque desgraciadamente en este país denunciar, yo ya cada vez me atrevo menos a recomendarle a las mujeres que denuncien. No, yo creo que eso nunca hay que dejar de hacerlo, sobre todo. No hay que dejar de hacerlo. No hay que dejar de hacerlo, pero yo he estado con muchas mujeres que trabajan en CIM, con profesionales que trabajan en CIM, psicólogas, que se han visto en situaciones y en bretes muy complicados, porque sabían, en determinadas zonas rurales, sin mucha escapatoria, que denunciar podía suponer la última gota que colmaba el vaso para que se ejerciese la violencia más profunda, porque ojalá tuviésemos un sistema que en cuanto pones una denuncia te garantiza la seguridad absoluta. No le estoy dando coartada, digo que es la realidad, o sea... La asesina es verdad que tenga puesta la denuncia o no la tenga, pero es el asesino. Bueno, por supuesto, no le estoy dando coartada, digo que en este país, desgraciadamente, digo cuando se habla en los medios de comunicación, es que no denunció. De todos modos, cuando denuncias insistes tanto en que ha denunciado, porque muchas de las que asesinan han denunciado 3 y 4 veces, o 5. Que sirve, entre otras cosas, para denunciar que el sistema no funciona. Sí. De todos modos, hablamos de este país y yo creo que hay que recordar que en este país tenemos todavía los muertos en los cunetes y que una mujer como Asunción Mendieta, que murió este día, ni siquiera consigue despertar la empatía a alguien que está buscando los huesos de su padre. Entonces, cuando hablabas de la necesidad de reflejar ese entorno de las asesinadas, ese mundo precisamente, lo que nos hace falta es un ejercicio de empatía y de pensar, porque realmente se piensa muy poco. Cada uno va con su dogma, con sus 121 o 140 caracteres de tweet y punto. Las mujeres somos unas aprovechadas y vamos a los pobres hombres, a los camerinos, a follárnoslos como locas, porque somos unas aprovechadas. A luego denunciarlos, no se te olvide. Más cosines. Son menos cuarto, menos 10, hasta las 9, o sea que venga, más cosines. Bueno, visteis que estamos haciendo aquí una... Sí, al final vamos a acabar hablando de... Que yo súper a favor de las denuncias, pero quiero decir que en situaciones de riesgo, porque esto lo he comentado con personas de CIM, ojalá hubiese... funcionase el sistema, está claro. Ahora desde el feminismo yo creo que un gran número de nosotras estamos empezando a pedir que el que vaya marcado sea él, con una... Claro. Que cada vez que se atienda a una mujer suene ahí como la alarma de la guerra.
Claro, claro. No, pero mira, el caso de ETA bueno, el caso de ETA es el más claro, ¿no? O sea, yo recuerdo ya desde niña en comisarías en Pontevedra, que hacer el DNI, en Pontevedra no había asesinatos de ETA, pero ostras, estaban allí las fotos de todos los etarras en todas las comisarías de todas las provincias de Galicia, que lo tenéis clarísimo. No, hay mucha impunidad. Y en cuanto, perdonadme, esto ya, que dijo la palabra para otras, en cuanto a lo de las fotos, no es, para ponerlas nosotras el día de la cintilla, Begoña, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tienen presunción de inocencia y hasta que no son juzgados, incluso después de condenados siguen teniendo presunción de inocencia. Incluso este señor que se fue a declarar el que les mató, siguen diciendo el presunto culpable. No te dejan la foto, no, pero porque no se les declara nunca en busca y captura. No te porque dejan van caminando claro. por la calle tranquilamente. Entonces no lo podemos hacer, ¿qué más quisiéramos nosotros? Bueno, que he dicho esto, que homenajear a las mujeres, sobre todo en sus lugares, es un recuerdo y es bonito, y yo estoy en todas las concentraciones que puedo y las homenajeo constantemente, pero es verdad que necesitamos. Pero que el interés público y periodístico es lo otro. Hay una palabra pedida ahí. Yo, como estamos haciendo un repaso así un poco general, porque estamos como muy metidos en ello, ¿no? Hemos hablado de de violencia. Vamos a hablar un poco de prostitución, de mujeres prostituidas, del sistema prostitucional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, ¿qué es lo que ocurre en este momento para que los poderes públicos que queremos que tomen una decisión no los tomen, evidentemente, no el gobierno? Pero todo este planteamiento que existe y que se están empeñando en decir que es irreal, que en el movimiento feminista hay un componente de no acuerdo con respecto a que se deba de abolir la prostitución. Yo creo que somos muy mayoritarias las mujeres abolicionistas. Abolicionistas, por supuesto. Es un tema que a mí me gustaría también que ya tú, desde tu posición, pues que también nos des un poco tu opinión. Aunque la nuestra está clara. Y yo creo que aquí, no sé, si alguien quiere opinar lo contrario, pues que lo diga, que también tiene su derecho, pero que vamos a debatirlo indudablemente, ¿no? Bueno, yo también soy claramente abolicionista, como muchas mujeres, sobre todo jóvenes, para creerte más progre o más moderna en algún momento, hace mucho tiempo ya, pero sí que dudé, ¿no?, un poco del tema del abolicionismo. Cada vez lo tengo más claro. Creo que es la única manera de que las mujeres dejemos, además de ser vistas como objetos, no solo las que ya están prostituidas, porque mientras exista la prostitución y sea algo tan normalizado, todas somos posibles o futuras prostitutas o prostituibles, ¿no? Esto es igual que los vientres de alquiler. Todas en algún momento podemos necesitar prostituirnos. Yo me acuerdo, aunque parece que no, yo ya empecé la universidad hace 15 años, y cuando empecé la universidad y empezaba aquellas movidas de las webcams, yo tenía compañeras de la facultad que se planteaban eso de hacer webcams y tal, que empezaba a ponerse de moda, porque estaba visto como una cosa, como, hasta lo decías abiertamente, como una cosa moderna y guay, ¿no? Y me saco una pasta y total estoy aquí en mi casa, delante de una cámara y tal. Todavía escucho desgraciadamente a muchas mujeres jóvenes, y lo he escuchado hace poco, ¿no? Y de mujeres además a las que tengo estima intelectual. Prefiero ser puta que limpiar escaleras, ¿eh? Esto yo lo sigo escuchando. Yo creo que hasta que les cada vez que cara. saco el tema, que aparte de las prostitutas, digo, ¿qué tiene de mal? Porque está así visto el tema de limpiar, es que de los cuidados y de la limpieza y tal, no, ya es un doble, para mí ya es un doble debate, ¿no? Me explota el cerebro, ¿no? Es decir, es lo mismo ser violada a través de dinero que fregar escaleras. Perdona, porque la gente lo compara. Yo te voy a interrumpir, discúlpame. Te interrumpo porque... Sí, interrúmpeme, pero... Sí, por supuesto. Que tu herramienta de trabajo sea tu cuerpo, tus sentimientos, tus agujeros, ¿vale? Que tú pusiste una fregona para fregar las escaleras. No es lo mismo. Estando por ahí, eso lo sabemos todas, de una forma absolutamente real. Pero como está producido estos días, está produciéndose en Coruña, en la universidad, un debate muy importante que hemos lanzado desde el movimiento feminista. Y que anulamos. Y que, bueno, a ver,
Hemos parado en la universidad, no está parado que se vaya a realizar esa jornada, que la hagan donde quieran. Bueno. La quieren hacer el puto metro de esos... Pero no en la universidad, Hombre. que de alguna forma está haciendo reclutar a mujeres. Era un poco en ese sentido. Sí, porque el argumento era, y como decía una el otro día en Twitter, pero ¿qué impide que para pagarse la matrícula una mujer pueda recurrir a vender su cuerpo? Bueno, había una contraportada que creo que salió en La Voz de Galicia de una supuesta universitaria que estudiaba Derecho, que se hizo como muy famosa el año pasado. A ver, aquí. Supuesta universitaria y supuesta prostituta, Sí. porque yo no sé si era ni una cosa ni la otra, pues no tenía pinta de ninguna de las Sí. dos cosas, pero ella decía que era prostituta y universitaria y tal. Siempre hay alguien que sale blanqueando. También está el caso muy vinculado con la pornografía, porque yo creo que al final son vasos comunicantes. Sí. Amarna Miller, que ahora tiene un canal de YouTube y tal, y que fue una persona que bregó mucho a favor de la prostitución y de todo el tema de la pornografía y de la libertad de las mujeres, sacó un vídeo que era muy largo, pero bueno, yo busqué el trozo porque lo vi por ahí tuiteado, en que bueno, realmente reconocía que lo de ser actriz porno que no molaba tanto, que la verdad es que empezaba a estar arrepentida y que claro, ver su imagen, haber sido tratada así cuando era tan joven y ver su imagen ahora replicada en todos los foros años después y no poder deshacerse de eso, pues que realmente no lo recomendaba, ¿no? Yo creo que al final es un discurso también, en cierto modo, de las que están ahí, desgraciadamente, hasta un poco, no sé si de, entre comillas, empoderamiento, ¿no? De quiero estar aquí porque estoy aquí porque quiero y porque tal. Yo creo que por mucho dinero que ganes no hay nada que lo compense, absolutamente nada, ¿no? Y el problema es que mientras haya 3 o 4 que sigan diciendo que esto está bien y que ganan una pasta, o que se hacen esos reportajes que se hacen en La Sexta, y que van a las escorts y nos enseñan su ropa maravillosa y su vida a todo lujo, siempre alguien que diga, pero es que esta vive mucho mejor que yo, ¿sabes? ¿Qué problema tiene ser prostituta, no? Se está invisibilizando, hablando de invisibilizar totalmente la realidad de la prostitución, que para empezar no es esa. No, pero eso está muy bien. Que si que tan fácil ganan tanto dinero, ¿por qué lo tienen que comparar con limpiar culos o escaleras? ¿Por qué no lo comparen con ser controladora aérea? Ejemplo. Tienes toda la razón, toda la razón. Cuando me lo dicen así, ¿no? Pues yo mejor estar limpiando culos, digo, ¿por qué? La comparación con limpiar culos, si tú dices que ganes igual 3.000 euros al mes, o 4.000 o 5.000, si se te da bien. Eso gana el controlador aéreo, ¿no? Pero fíjate cómo se denostan los trabajos típicamente feminizados, el tema de la limpieza y de los cuidados, sí. Porque eso estoy como que humillante es, ¿no? Porque para empezar son trabajos súper precarios, mal pagados, muchas veces fuera del sistema de la seguridad social, trabajos en negro. Las Kellys, bueno, nos han hecho un favor, yo creo que son de lo mejor que ha pasado en el movimiento feminista en los últimos años en España, pero es como, vamos, esto es lo de cuidar y lo de limpiar es lo último, ¿no? Yo, desde luego, yo soy guionista y escribo libros, y yo te puedo asegurar que en muchas ocasiones prefería estar fregando escaleras que escribir un capítulo. O sea, tampoco lo veo tanto, no sé por qué se dice esta cosa que... No sé, claro, aparte que seguimos fregando de rodillas y con un látigo a la espalda, pero vamos, yo prefiero planchar todo el día a veces que tener que ponerme a estudiar un guión que tengo que escribir cuando no tengo el día. No sé, desde luego lo que no quiero es prostituirme. Son muy importantes en ese sentido tanto Amelia Tiganos, como esta chica que comentabas, o Lauren Crosson, que son supervivientes de la prostitución y que son las que realmente dan esa voz de la realidad, ¿no? Lauren Crosson, no sé si lo leísteis, esta mujer que salió, ella ganó el premio AVN, porque claro, yo esto lo mismo busqué y sale en Wikipedia, el premio AVN a las mejores escenas de sexo anal. Digo, yo no me lo puedo creer. Y sí, pero claro, esta mujer lo contaba como con la penetración con que ella figura en la Wikipedia como ganadora de ese premio. Fue una doble penetración que le abrió el reto, perdió el conocimiento, terminó en coma, tuvieron que meterle sangre, la siguieron filmando mientras la follaban, ella inconsciente, quedó para toda la vida deteriorada, y eso sí, la escena ganó el premio al mejor. Y con esto del sexo anal lo tenía anotado, porque antes también cuando hablábamos de los jóvenes, hay un comentario de una enfermera de Caboñes que me dejó horrorizada, que dice que están empezando a entrar las adolescentes con unos problemas de esfínteres anales de la Virgen. Vamos, con pérdida de materia fecal para toda la vida. ¿Por qué? Porque con el cuento del porno y el cuento de que por ahí no te quedas embarazada, taca taca.
Y claro, son niñas que la mayoría de las veces, bueno, pues como comprenderéis, el resto de una chiquilla de 11, 12, 13, 14, 15, que es cuando este argumento empieza a funcionar, es realmente, vamos, una cosa horrorosa. Y leyendo a esta mujer que decía ella, pero ¿cómo pueden decirte que me arte encima ese empoderamiento? Pero bueno, era lo que decía, o que meterte hasta el codo, o que tres te tiren o que tengas que beberte eso, ¿cómo puedes decir que es empoderamiento? No, realmente lo de las formas de... Hay un vídeo, una charla, no sé si conocéis lo que son las charlas TED, que están muy bien. Hay un chico... para darle no para darle la vuelta, o sea, está claro que las consecuencias en las mujeres son terroríficas, pero todo este tipo de prácticas del tipo de adicción que generan en las personas se parecen mucho también al tema todo este de las máquinas tragaperras y las apuestas, sí. Todavía incluso peor, ¿no? Y hay una charla de un chico que habla de cómo él, bueno, fue un adicto a la pornografía y cómo le limitó absolutamente su vida sexual, su vida de pareja, su vida sentimental. Vamos, que no se le levantaba con nada ni con nadie, solamente podía recurrir a la prostitución, no se podía follar ni a su novia, y cómo el porno destrozó su vida. Creo que es también muy didáctico para ponerlo en los institutos, y que creo, yo he escrito muchas veces de porno, y yo he visto pornografía porque está ahí, porque la he visto, y porque la he visto en pareja y porque la he visto sola y tal. Y es verdad que llegar a determinado límite yo creo que te deja un poco mal de la cabeza. O sea, es decir, esas eran cosas que antes había en los videoclubs, en los años 80, los 90, como en la zona que ya para ir ahí tenías que ir con un pasamontañas y eras un tío o una tía muy rara si consumías. Y ahora está el acceso de todo, y al final pasas de clic en clic, y un día pues te haces una paja con un polvo normal, y al día siguiente un anal, y al día siguiente unas hostias, y al día siguiente... Si no tienes nada más que poner, creo que si pones XXX en Google, el problema es el acceso, y aparte de las prácticas, de las prácticas, no solo son las prácticas, sino son las denominaciones de los vídeos, que son terroríficas. Padre viola a hija, hermano viola a su madre, hay un mogollón de incesto en los vídeos de pornografía y de abuso. Ya no solo, esto era una cosa que decía Amarna, ¿no? Que ella estaba muy arrepentida porque ella había firmado un contrato con determinada productora en jovencita caliente, se la meten por no sé dónde, y después, 2 años después, la veía en YouPorn o en Pornhub con hija es violada por su padre, y dijo, joder, y está mi cara, yo supuestamente estoy siendo cómplice porque les cambia la denominación para que sea la mayor brutalidad, la mayor burrada, y esto también excite, ¿no? Creo que, claro, tiene que haber un control, pero yo creo que es una forma de alineación el porno total y de zombificación absoluta, más allá de lo que supone para las mujeres. O sea, es una droga absoluta, el tema de la pornografía, y aparte es el gran negocio de Internet, ¿no? En Internet todo es porno, el 70% de los sitios web, y por no hablar del deep web, de las páginas y de la pederastia, de todo lo que hay por ahí, de la pedofilia, es pornografía. La empresa, una distribuidora, que solo aquí no se rueda, solo lo distribuye. Y dijo en la sexta lo que ganaba, y yo quedé con los ojos acuados. Está ahí encima del Banco Bilbao Vizcaya. Claro, el problema es cuando se habla de libertad de comparar esto con el sexo. Es que yo creo que esto no es, creo que no es sexo, o que te tamen, no es sexo, por no es cariño, por mojigata. Claro. No, ni siquiera tiene por qué ser cariño, es sexo, pero no esto ya es... Pero en una relación de una parejina joven ya es otra historia. Tienes que jugar con algo más. Y realmente está volviendo locos a muchos jóvenes. Hay estudios, esto lo contaban también en Baeza, la profesora, que no recuerdo ahora su nombre, de cómo afecta incluso a la materia gris, la adicción a la pornografía desde muy jóvenes. Eso, problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz en niños de menos de 20 años, que realmente los estamos incapacitando sexualmente. O sea, es el favor que se les están haciendo, ¿no? Que tengan que meterse en una página web para poder correrse. O sea, está llegando a este punto la cosa, ¿no? O sea, las consecuencias de la pornografía son todavía mucho más grandes de lo que creemos. Tiene la palabra Nieves. Bueno, y ya para acabar con otro tema que ha sido candente también. Hemos vivido muy de cerca, en el País Vasco en concreto, Bilbao, a raíz de las fiestas, el tema de Tangana. Tangana y el tema de la libertad de expresión. Bueno, ya sabes que de qué manera que quienes entendíamos que desde lo público no se podía
fomentar cantantes o que propiciasen expansiones de violencia machista y se consiguió. Pero evidentemente esto se siguió para adelante y dio estos conciertos gratuitos. Bueno, ¿cómo ves este tema de la libertad de expresión, entre comillas, que tanto además han defendido personas muy conocidas desde la izquierda, que se han posicionado aquí mismo, en el caso, por ejemplo, de tú, Muguruza, fue uno de los primeros que salió en defensa de Tangana. Bueno, igual te decepciono, pero yo defiendo la libertad de expresión. Sí. Yo creo que no hay que cortar conciertos, sinceramente. Si hablas de cortar tú, o si hablamos de extremo duro, o sea, yo me recuerdo como una boba cantando en el instituto Puta y Golfa y me parecía la canción más empoderadora del mundo. Hostia, cómo molaba extremo duro y yo iba por ahí como una gilipollas. Luego yo con los años... Yo de verdad... Bueno, yo quiero, si puedo decir mi opinión, de verdad, además, yo que estoy... A ver, Begoña, déjame a la niña. En el mundo de la cultura, de verdad, sí que estoy un poco harta, y por ejemplo, en el mundo de la comedia, he trabajado en programas de televisión, de comedia, estoy un poco harta de estos corsés, igual que yo no utilizo demasiados filtros, también creo en la inteligencia de la gente, y que hay determinado tipo de música que también es para una edad, que es sexo, pero si hablamos de la pornografía sí que me parece un tema grave y que no sé ni qué coño dice Tangana, la verdad, no lo escucho, pero me voy a la discoteca, me tomo una copa y me ponen a Shakira y al otro y perreo igual y me la sopla, o sea, creo que no todo tiene la misma importancia y creo que no todo tiene una importancia tan grande y además cuando lo cortas más lo van a buscar y el tío más va a dar los conciertos gratis y entonces vas a generar el efecto absolutamente contrario. Creo que los chicos de 15 años también tienen derecho a cantar y a bailar tonterías. En todo caso, si son muy pequeños, son menores de edad, serán sus padres los que tengan que controlar lo que escuchan o lo que tal, pero lo van a buscar, porque en mi casa mi madre tampoco me ponía extremo duro, y extremo duro no era feminista. Y yo lo escuchaba porque me gustaba, y escuchaba a Marea, y escuchaba a otros grupos que me encantaban y que tenían un lenguaje absolutamente vejatorio hacia las mujeres, pero a mí me parecía que molaba, y yo a día de hoy, pues bueno, lo escucho con una crítica, pero tampoco me cambió la vida ni me hizo más, no sé. Yo con el tema de la cultura y sobre todo yo que estoy, ya te digo, mucho en el mundo de la comedia y tal, estoy un poco cansada. Yo creo que ahí la izquierda se equivoca, porque no podamos, ninguna película de Almodóvar podría salir, Pepi Lucibón, vamos, no podría salir a la calle ni de coña, es mi opinión, No, es que son dos cosas distintas, a ver, cuando existía la censura, si estaba censurado, no podía cantar en ningún lado. Nosotras no estamos censurando, yo no quito a Tangana de que cante, ni le pido que haga otras letras de canciones. Yo digo que desde con los dineros públicos no puedes mandar mensajes contradictorios. No podemos poner a la entrada de Gijón libre de violencia machista, o decir que cuando nos piropean nos están violentando, porque nadie se tiene por qué meter contigo cuando vas por la calle y decir qué tetes más guapos tienes o cómo me gustaría tocarte el culo, y luego pagar con dinero público una actuación donde dice que te va a poner a 4 partes y métete la doblada. Porque es un mensaje contradictorio. Yo no estoy pidiendo que Tangana deje de cantar esas canciones. Ya me gustaría que no lo hiciera, pero que no lo hiciera por su voluntad. Cuando nos metemos, cuando hacen los chistes, cuando había censura, los cómicos tenían una inteligencia que todas sabíamos lo que querían decir y estaban con censura, no iban a lo fácil, ¿no? O sea, cuando hacen un chiste de que quién te va a violar con lo fea que eres, pues perdona, a ver, pero repito, yo no soy censora, yo creo en la libertad de expresión y la creo tanto que estoy porque tú digas lo que te dé la gana que quieres decir, sí, pero estoy en contra de que con el dinero público se pague. Como lo de los colegios en la segregación. Con el dinero público se publicara el libro de Hitler. Bueno, yo creo que son cosas de verdad. Yo con el tema de la cultura y de la música pop en general, que ha sido siempre una cosa, los mensajes de la música pop, o sea, Tangana no y Alejandro Sanz sí, porque a lo mejor todo lo que habla este tío del amor romántico, a mí personalmente creo que puede afectar más a una niña a lo mejor que una canción que diga perrea y sinceramente, o sea, porque las letras de Alejandro Sanz que yo cantaba con 12 años y tal, llevaban una dependencia emocional
y tal, que no sé si son peores que el reggaetón. A mí es un tema que no me preocupa, o sea, ni lo comento, tampoco me pongo en contra de la gente que tal, a mí no me preocupa, creo que le estamos dando demasiado pablo a cosas para mí que no la tienen. Ha existido música con mensajes no solo machistas, sino, bueno, de todo tipo. Y lo que tenemos que hay que hacer música con mensajes feminazis. Hay que hacer música con otro mensaje. Y claro, el problema con dinero público, si no, claro, ¿en qué momento lo cortas? Que tienes que leer las letras de todo el mundo. O sea, vamos a llegar a la corrección política del dinero. Entonces tendrías que prohibir también obras de determinados artistas en museos. Obviamente hay cosas que son muy obvias, ¿no? El nazismo ¿El machismo no es obvio? Bueno, el machismo es obvio, pero yo un mensaje sexual, de contenido sexual, no sé exactamente lo que dijo Tangana, es que no conozco su letra. Aparece en imágenes en el vídeo, tumbado, mientras todas las mujeres medio desnudas están alrededor adorándole. Bueno. Ese no es el otro, ese no es el... También. Claro, y por ejemplo, a Plácido Domingo, que ha sido acusado, él personalmente, perdona, de tener tratos, pero su música no es machista, a él sí lo... Es que claro, yo ahí... Las letras, pues dices que no conoces, sí que dice directamente es una puta, las mujeres son putas, me encanta que las mujeres el tema de que las mujeres somos putas, eso aparece de continuo. Él lo que dice es que es un papel que representa, y así se escucha. Bueno, yo subvencionaría a chicas rockeras o a chicas reggaetoneras, como por ejemplo los de Mafalda, que vayan al festival a cantar también y cada uno en este caso escoja lo que quiera. Yo, de verdad, en el caso de la cultura y de la música y tal, no lo haría. Creo que aparte cabreamos mucho a la chavalada con este tema, mucho. O sea, hay que ponerse en la situación de tener 15 años y si me hubiesen prohibido, pues eso, determinados grupos. Creo que no tiene nada que ver con la pornografía ni con la prostitución. Creo que, bueno, son mensajes machistas de un tío que al final tampoco representa a nadie. Es un cantante sin más, que pasará sin pena ni gloria. Bueno, no sé. Yo no estoy a favor de censurarlo. Y creo que podemos cantar muchas tonterías. ¿Y qué? No es censura, ya. Bueno. No sé cómo funciona el tema público aquí, pero yo en todo caso supongo que los artistas tendrán que, no sé, accederán a lo mejor por éxito o porque se presentarán varios, no lo sé. Estoy a favor de que todo el mundo cante. No sé. Para que sepas también cómo ocurrió, en las fiestas de Bilbao hay el colectivo de comparsas de las fiestas de Bilbao. A ver, en fiestas de Bilbao, normalmente todas las actividades, por supuesto, se llevan desde el ayuntamiento, pero el colectivo de comparsas suele estar al corriente de lo que se va a presentar, de las actuaciones. En este caso, por ejemplo, desconocían la actuación de Tangana porque no le hubieran dado el paso. Vale. Entonces, el ayuntamiento, cuando se dio cuenta de quién estaba ahí de las letras, pues bueno, no dieron marcha atrás. Vale. Y era una cuestión de dinero público y las asociaciones, primero las feministas y por supuesto todas las asociaciones de comparsas, apoyados por representaciones políticas, reclamaron que se retirara a Tangana de su actuación y la cumplieron. Vale, pues ya te digo, yo mi posición es que yo no, quizás no con dinero público, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero ya no sé ni por libertad de expresión, porque creo que a veces esta música que es muy boba, el reggaetón y todo es puro divertimento, no le daría tanta, creo que a veces le damos demasiada importancia a cosas que para mí, sinceramente, no tienen tanto y que de verdad que creo que cabreamos un poco a la chavalada cortándoles cosas, que yo creo que hay cosas que son súper importantes, como el tema de la pornografía. Pero no sé, si dicen, claro, es que ya te digo, yo flipaba con Guns N' Roses y si ahora escuchar las letras de Guns N' Roses flipo todavía más lo que yo cantaba. Y me siguen gustando, con sus letras machistas. A mí me sigue gustando Extremoduro y lo sigo escuchando y tal. Creo que no tiene el mismo efecto que otras cosas. O sea, creo que a veces la música la cantas sin más y no tiene una cosa de que te cale. Sobre todo la música de bailar, de discoteca, de reggaetón,
estás allí tampoco, bueno, música caliente, música de, no sé, me gustaría que hubiese más grupos de chicas, que cada vez los hay más. Os digo, Mafalda es uno de ellos, de chicas que hacen reggaetón y que hacen música urbana y que hablan de sexualidad y son empoderantes y tal. Pues no lo sé, no lo tengo claro, quizá no con dinero público, pero yo desde luego les daría vía libre en cualquier festival, porque además, no sé, creo que si a los chavales les gusta, pues habrá que dejarlos, porque lo van a buscar igual y además van a buscar otra cosa mucho peor, estoy segura. Bueno, pues nada, yo lo único, si queréis, y tendremos que ir cerrando porque ya son las 9, entre lo mucho que había preparado, traía la historia, la feminazi por excelencia. Y digo yo, coño, vamos a saber qué opina de verdad una feminazi, ¿no? Que ella la Valerie Solanas, esta la que acuchilló a Warhol, que es allí realmente una feminazi. Y ella mantenía que no es la mujer quien envidia el pene del hombre, sino el macho quien recela a la hembra porque es una versión deficiente de nosotras. El hombre es un accidente biológico. El cromosoma Y no es más que un cromosoma X incompleto, le falta el palito. El hombre es una mujer fallida, un aborto ambulante, esto es literal, ¿eh? Una desgracia congénita. Ser hombre es tener algo de menos, es tener una sensibilidad limitada. La virilidad es una deficiencia orgánica. Los hombres son seres disminuidos, incapaces a la emoción. Planteaba una sociedad sin varones. El macho, como la enfermedad, ha existido siempre entre nosotras y no debe seguir existiendo. Es una sanguijuela, un parásito emocional. No es apto éticamente para vivir, pues nadie tiene derecho a vivir a expensas de otro. Y su plan era un mundo sin hombres y para ello teníamos que exterminarlos. El hombre es psíquicamente pasivo. Como odia la pasividad, la proyecta en la mujer. Y entonces se define como activo para disimular. Y entonces para probar, el principal medio para probar que es un hombre es tener relaciones sexuales. Un gran hombre con un gran pene desgarrando una gran vagina. Esa es la imagen que el hombre tiene. Aquel que marchó, no sé si... Era una... Estoy citando textualmente a aquel señor que marchó. Y bueno, pues como estás diciendo, como decíamos, con esta mujer también, la verdad es que esta mujer cuando te pones a ver su pasado, el pasado, o sea, la violaban desde pequeña a todos los familiares, por eso cuando hablamos de los niños como daños colaterales es verdad que en la infancia, tanto con el porno como con el maltrato, como con la herencia que les dejamos, son probablemente las principales víctimas porque eres niño muy poco tiempo y niña, ¿eh? En nada ya eres una persona adulta con toda tu mochila de horrores a espaldas. Y muchísimas gracias. No llegamos a lo de cómo quitar la sangre. Y si alguien quiere hablar con Begoña, que aquí no se venden libros, podéis hacerlo. Y muchas gracias a todas y a todos por haber venido, sobre todo a Diana. Gracias. Por cierto, vi el otro día una noticia hablando de esta sociedad sin hombres que quieren mandar al espacio astronautas solo mujeres para que creen comunidades todo abierto a los hombres para que prueben nuevos planetas, porque funcionan mejor las comunidades de mujeres dentro de las naves espaciales con semen para que se inseminen a sí mismas y pueblen nuevos planetas. Esto ya está ahí. La distopía está cercana.